Entendido. Bueno, primero buenas tardes a todos ahora formalmente. Bueno, continuando ya ahora con un poquitito, ya más avanzando a algo que me parece que les va a resultar un poquitito más interesante a ustedes, porque ahí sí ya entramos en otra parte, digamos, de esta charla que, bueno, que de nuevo, quédense tranquilos, se va a completar. No llegamos ni siquiera a la mitad, ¿sí? Así que te podés imaginar que creo que ya hemos tocado unos cuantos temas, pero falta la mitad más sustanciosa. Así que quédense tranquilos. No obstante, ya a partir de ahora vamos a empezar a hablar propiamente dicho del perito y las distintas alternativas que tiene. Hoy nos tocaría ver la introducción propiamente dicha, qué hace un perito dentro del proceso y distintas etapas desde su designación, desde el ofrecimiento de la prueba de peritos hasta su designación y aceptación de cargo, para dejar luego, a partir de ahí, o sea que es la parte más sencilla, a partir de ahí, tomar con la parte más sustanciosa, como les dije, que es la fijación del lugar, día y hora de realización de pericia, el acto pericial propiamente dicho, el informe pericial, la presentación del informe pericial, las eventuales observaciones o impugnaciones que se hacen a ese informe pericial, cómo contestar o dejar de contestar esos cuestionamientos. Eh, y por supuesto, la parte también importante, que es lógica y natural, que es la de honorarios. ¿Sí? No obstante, el criterio que tengo, de nuevo, que quiero primar, digamos, en toda la charla las charlas que me tocan a mí, que son estas introductorias, más allá de los tecnicismos, yo lo que quiero es que se entiendan algunos fenómenos. Vamos a hablar un poquitito del perito hoy, pero también entender algunos fenómenos en dónde se inserta el perito. Simplemente como para uno poder estar entendiendo cuál es el contexto. Me parece que es mucho más importante, porque creo que, a ver, enseñarle sobre sus profesiones o decirle algo sobre sus actividades, indudablemente sería una caradurez total. No tengo capacidad, no tengo noción, no tengo conocimiento, pero porque eso es algo absolutamente técnico de ustedes, pero muchas veces tratar de entender el proceso, tratar de entender el lugar hacia dónde van, les va a permitir a ustedes una, eh, un más fácil desenvolvimiento, ¿sí? Y de nuevo, siempre con el criterio, y después ya alguno lo va a decir, seguramente cuando lleguen a los últimos módulos que son de regulaciones de horarios y cómo se cobran, etcétera, etcétera, algunos les van a comentar experiencias nefastas en cuanto a la cobrabilidad. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, eh, lo cierto es que va a llegar ese momento en donde, bueno, va a haber mucha participación de ustedes, porque cada uno, seguramente los que ya tienen algunos años de experiencia o ya tienen algunas pericias realizadas, van a salir de ahí las dudas y las consultas. De nuevo, empezaríamos más allá de esta introducción que hizo Mariela, que me parece que es una buena noticia, el tema de la eventual obtención de este certificado de conducta. Lo cierto es que ahora nos vamos a meter propiamente dicho ahí sí de qué es lo que hace este fulano, que se llama perito, dentro del proceso judicial. Y para qué lo llamamos, por qué lo llamamos, cuándo lo llamamos, cuáles son las contingencias que los abogados evaluamos para llamarlos, porque creo que, ya te digo, eso es algo muy importante para que se comprenda. El perito, como les dije en la primera charla, no es ni más ni menos que una persona que se anota. El perito, acuérdense, más allá que, bueno, tengo conocimiento que algunas personas no han podido estar en la primera charla, por el caso de Miguel, que lo dijo la charla pasada, lo importante es que no voy a tratar de no repetir las cosas que ya vimos y que se dieron por las conversaciones. Total, esto está grabado, eventualmente si alguien tiene alguna duda, puede acercarse, digamos, a esas grabaciones y obtener no es que va a obtener gran cosa, pero bueno, por lo menos va a obtener lo que dijimos al respecto. Entonces, voy a tratar, si bien ya vimos muchas de las cositas, voy a tratar de respetar el programa, tratar de hacer un pequeño resumen de cada tema, pero del tema que ya vimos yo lo paso un poquitito de largo para no faltarle respeto a la gente que sí estuvo en todas las charlas. El perito, como les dije, es como perito, no es ni más ni menos que una persona que se anota en una lista respectiva, ¿sí? Que se anota en una lista que abren todos los años. Esto también es algo importante que lo sepan para los primerizos.
no es que uno se anota, nos anotamos ahora y me olvido del tema, voy a quedar como en la lista de peritos en forma permanente. Esto es un acto que se hace anualmente. En el caso de la justicia provincial, durante todo el mes de octubre de todos los años se hacen las inscripciones, y en el caso de la justicia federal, todos los años, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Todos los años es igual. Si alguien se anotó en una lista, alguien se anotó en un año, por supuesto, siempre con un año adelantado, es decir, nos anotamos en octubre o septiembre, según sea el caso, federal o provincial o federal, respectivamente, lo cierto es que si nos anotamos en este año 2022 es para hacer pericia, para estar dentro del listado del bolillero de peritos del año que viene, del 2023. Y así sucesivamente. En el 2023 nos va a pasar para anotarnos en el 2024. Una cosa que me sale ahora a partir de esto que le estoy diciendo. Señores, no completen ahora la planillita, porque esa planillita que yo les puse es la que está actualmente publicada en la página del Poder Judicial, y esa corresponde a los que se inscribieron el año pasado, en el 2021, para ejercer en el 2022. Porque para eso cumplimos bien, el 1 de octubre va a estar habilitada la planilla del año 2023. Puede haber algunos cambios mínimos, pero en lo sustancial es la misma idéntica planilla, lo único que van a cambiar el año, y puede tener, pues nos gusta hacer estas cosas raras a los miembros del Poder Judicial, cambiar alguna figurita, digamos, pero después lo esencial es lo mismo. No ha variado ninguna particularidad de este año del año pasado, perdón, a este año, como para justificar algún cambio importante que sea de resaltar. El último cambio importante fue agregar, por todo esto que yo les dije, a partir del año 2018, a partir de este protocolo de gestión de pruebas del que yo les he hablado, este invento que que hizo la Corte Suprema, en donde hay un código procesal que funciona de una manera y una realidad que funciona de otra, porque la Corte dice que hay que legisló, se arrogó la potestad de legislar y creó un procedimiento paralelo a lo que dice el código. Lo cierto es que a raíz de eso fue importante incorporar dentro de esa planilla los datos de teléfono celular, WhatsApp, y correo electrónico. No hay ningún cambio sustancial de lo que pasó el año pasado a como para justificar que haya un cambio, digamos, de importancia, como para decirles a ustedes, guarda que va a haber algo distinto, porque realmente no lo hay. Así que va a ser la misma planillita, lo único que va a cambiar el año, y puede ser que la forma sea distinta. Pero no completen esta, porque no es esta. El 1 de octubre lo van a tener. Y ya les digo, la van a completar rápidamente, porque si tienen los programas, o si de última, les vuelvo a repetir, con iLow PDF, programa gratuito que es online, bajan bajan la planilla que está ahí, la adaptan a Word, las completan y la imprimen, o sea que no hay mayores inconvenientes. Hugo, una cosita, discúlpame, Sí, la no, por planilla favor. se puede completar en la misma página e imprimirla, no hace falta ¿Está editar. habilitado a eso? No lo vi a eso. El año pasado no lo Eh, estaba. ¿Sí está por lo habilitada? Ah, menos, bueno, perfecto. por lo menos la actual, no sé ahora cómo la cambian en octubre. Perfecto. No, no, tendría que ser exactamente lo mismo. Hemos avanzado en algo. Bueno, perfecto. Gracias por decírmelo, Rafael. Por lo menos, bueno, también así, eventualmente al resto de la gente que está en la charla. Volvemos ahora al perito propiamente dicho. Bueno, entonces, este perito es el que se inscribe en estas listas, aparece en un listado que está llevado en la presidencia de las cámaras de cada. Si bien se inscriben en la Corte, esas listas son llevadas por la presidencia de las cámaras de apelaciones, ¿sí?, de cada circunscripción judicial. Entonces, estas 5 circunscripciones judiciales que nosotros teníamos, Santa Fe siempre primero, se va a reír la de la profesional de Vera, pero bueno, vieron que en Rosario y Santa Fe tenemos algún inconveniente. La número 1 es Santa Fe, la número 2 es Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. En cada una de las presidencias de esas cámaras de apelaciones que están en esas localidades, ahí se llevan las listas, y ahí se hacen los eventuales sorteos, digamos, de esos peritos. Lo cierto es que el perito, primero, para ser perito, tiene que estar necesariamente en esa lista. Perdón, dije en este momento una barbaridad, necesariamente. Ya vimos que no es necesariamente, porque puede llegar a resultar perito una persona que sin estar en la lista lo designan
porque no hay una lista de peritos en esa localidad, o no hay, no está habilitada la lista de peritos de esa profesión o de esa especialidad o de ese oficio, ya vamos a ver que puede ser un oficio en esa localidad, y bueno, eventualmente termina el juez, tiene la obligación de que todos los medios probatorios, mientras que sean lícitos, lógicamente, todos los medios probatorios que ofrecen las partes, tienen la obligatoriedad, no puede dudar, no es una cuestión de opinión, es una cuestión, una obligación funcional que tienen los jueces, de implementar la manera que sea necesaria para que esa prueba se lleve adelante. Es una de las cosas más importantes que tiene, digamos, el debido proceso. Permitir a las partes una libertad probatoria muy amplia a los efectos que puedan acreditar los extremos que han invocado, tanto en la demanda como en la contestación. Pues si los dejamos decir cualquier cosa en la demanda y la contestación y después no les permitimos probar, o sea, es bastante limitado. Es bastante contradictorio, mejor dicho. Lo cierto es que, bueno, dentro de este sistema, el perito está en la lista o eventualmente resulta designado en el expediente, lo importante es que resulte designado en el expediente, que tiene un determinado conocimiento técnico, ¿sí? Avalado por estudios o avalado por la práctica o la idoneidad en alguna materia, siempre por supuesto se va a prevalecer el estudio técnico, pero puede llegar a ser el caso, y hay un montón de situaciones que así lo autoriza como para poder decirlo, un montón de casos en donde no hay oficios, no hay, perdón, profesión, no hay estudios particulares, sino que hay práctica, idoneidad. Y bueno, en ese caso también igualmente se realiza se realiza la pericia. Lo cierto es que, bueno, hay un determinado conocimiento técnico puntual que tiene esa persona que puede lograr interpretar hechos o situaciones que el normal de la gente no lo puede hacer. Y por supuesto, para interpretar esos hechos, la interpretación de esos hechos, resulta relevante según el criterio que tienen las partes, para poder probar algún hecho que deba ser acreditado por esa parte procesal, ¿sí? ¿Por qué digo esto que es para la parte? Porque la idoneidad o no idoneidad del medio probatorio que ofrece las partes no es susceptible de opinión, sino hasta la sentencia. Cualquier medio de prueba que ofrezca a ver, yo estoy hablando de medios y fuentes de prueba y por el fragor, digamos, de la charla, esto correspondía en el módulo, en el primer módulo, segunda parte, y bueno, se fue derivando las cosas para otro tema y realmente no se lo expliqué. Explico esto porque si no, estoy hablando de medios y no estamos entendiendo. A ver, existen dos conceptos fundamentales en un proceso judicial, ¿sí? Fuentes de prueba y medios de prueba. Las fuentes de donde se obtiene la información. La fuente es un testigo, la fuente es una fotografía, la fuente es una escritura, es un documento, un recibo, un presupuesto, un elemento, ¿sí? Una cámara de vigilancia en un lugar. Esos son fuentes de prueba. Ahí se obtiene la prueba. De eso que está ahí en el plano de la realidad, no es procesal, es en el plano de la realidad, se obtiene eventualmente la prueba. Ahora esa prueba, esa fuente, hay que traerla al proceso. Hay que traerla de alguna forma. La forma de traerla es a través, sí, de lo que se llaman medios probatorios, medios de confirmación. Y eso sí es un concepto netamente procesal. Son herramientas que tienen las partes autorizadas por el Código Procesal y autorizadas igualmente, y más allá de autorizadas, o sea, algunas están autorizadas y otras ni siquiera están previstas por la vetustez muchas veces de las normas, pero lo cierto es que hay alguna herramienta que nos permite traer estas fuentes acá al proceso, ¿sí? Entonces lo importante para el abogado, lo importante para las partes, vamos a hablar de las partes, no tanto por el abogado, está a cargo del abogado, pero lo importante es que son las partes las que lo hacen supuestamente. Lo importante para las partes procesales es lograr traer esas fuentes al proceso, porque si no se traen van a quedar en el plano extraprocesal. A ver, si existe un testigo, que es una fuente de prueba, pero yo no ofrezco el medio idóneo
para poder traer lo que es la declaración testimonial y por lo tanto traerlo al proceso con una serie de preguntas que le voy a hacer a ese sujeto, que se las tengo que acompañar en un determinado momento al juez, para que el juez la evalúe, para que el juez la tenga, es una cuestión de admisibilidad de la prueba. Lo cierto es que si no hago eso, el juez no puede admitir la prueba, no puede proveerla, en el caso es designar una fecha y hora de audiencia para que venga el testigo, para que lo notifiquen y venga el testigo a declarar bajo esas preguntas que yo acompaño y para ser sometido a las preguntas de la contraparte. Y entonces, una vez que declare se hace la audiencia, se le abra un acta, y una vez que se le abre un acta de la declaración testimonial, esa fuente de prueba quedó incorporada al proceso de la manera idónea para poder después ser evaluada por el juez. Lo mismo nos pasa con el tema de los peritos. Las fuentes de prueba están, bueno, en el hecho, en la huella, hago siempre el mismo ejemplo, en las huellas que estaban en el pavimento previo al impacto, en los daños de los rodados, en los tipos de los rodados, etcétera, etcétera. La forma de traer, ¿sí? La forma de traer esos elementos, interpretarlos y lograr que de ellos se extraiga una conclusión, es a través precisamente del informe técnico pericial, ¿sí? Es el medio probatorio, es pedir la realización de una determinada pericia para poder interpretarlos. Por una cuestión lógica, yo tengo que comentarles a ustedes algunas particularidades en este momento en cuanto al ofrecimiento de la prueba pericial. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces es algo lógico que hay un montón de situaciones, en cualquier caso, hay un montón de situaciones que ameritan pedir peritajes. Entonces los abogados, las partes procesales, se la pasan pidiendo peritajes de todo tipo. Partan de una base. A ver, si alguien me desconoce una firma, yo tengo que pedir una pericial caligráfica. Si alguien desconoce las particularidades de un accidente, una pericial mecánica. Si tengo que evaluar la entidad de los daños precisamente de un choque, o la dinámica accidental, una pericial mecánica. Si en ese accidente, aparte, la persona sufrió algún daño físico y quedó con una incapacidad psicofísica, voy a tener que pedir una pericia psicológica y una pericia médica para determinar las incapacidades, etcétera, etcétera. Eso es cierto, ¿sí? Pero bueno, algunas particularidades del tema. Primero, ningún buen abogado, ahí sí voy a hablar de abogado, ningún buen abogado va a pretender traer las fuentes de prueba a través de un solo medio probatorio. A ver, es un juego de palabras. Pero si yo tengo las fuentes de prueba, yo no me la puedo jugar a solamente traerla a través de un solo medio probatorio. Yo voy a tratar de ofrecer la mayor cantidad de medios probatorios para tratar de traerla, por las dudas que algún medio probatorio me salga mal, ¿sí? Si yo tengo que acreditar la dinámica accidental, por ejemplo, no solamente me voy a apoyar en la pericia mecánica, me voy a tratar de apoyar en la declaración de testigo, voy a tratar de conseguir las cámaras del lugar del accidente, voy a tratar de conseguir informes de la municipalidad si había o no había un cartel de pare, si había o no había semáforos y si los semáforos estaban funcionando o no estaban funcionando. Voy a tratar de traerlos con los elementos de acreditación de que la huella de frenada es de 36 metros y no de 6 metros. Voy a traer fotografías, voy a tratar de reconocer las filmaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primer punto, no es que ustedes se van a encontrar solos resolviendo el caso solo. Ustedes van a ser una parte más de todo este contexto probatorio que tenemos en un expediente judicial. Ese es el primer punto a entender. Segundo punto a entender. Hay unas cuestiones que son bastante particulares y me va a decir, te fuiste por cualquier lado, pero bueno, es necesario para que ustedes lo entiendan, para que después puedan entender lo de la regulación de honorarios, puedan entender cuándo son llamados, cuándo no son llamados a las pericias, etcétera, etcétera. Señores, miren, pasan dos cosas bastante particulares acá. La primera, hay una situación en donde, lógicamente, todos los procesos judiciales tienen un costo, ¿sí? Tienen un costo y el costo tiene una cierta importancia. Cuando alguien reclama, lamentablemente en este país, cuando alguien reclama para obtener un determinado crédito, tiene que iniciar y no resulta de poder disolver el conflicto de alguna otra manera, como lo habíamos charlado en la primera de todas las charlas,
Lógicamente tenemos la única alternativa es recurrir, la última alternativa que tenemos es la de recurrir al proceso judicial. Bueno, no es la mejor de la solución recurrir al proceso judicial. Esto lo hablo como abogado. Lamentablemente sé que cuando viene un cliente con una X deuda o con una determinada pretensión, yo sé positivamente que por más que tenga toda la razón del mundo, por más que... Bueno, no lo voy a dejar satisfecho al final del pleito. Yo eso ya después de 31 años de profesión, ya tengo absolutamente en claro que no lo voy a poder dejar satisfecho nunca. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema muy, muy particular en la República Argentina que implica que la justicia no funcione de la manera que tendría que funcionar y que los créditos no sean debidamente protegidos. Piensen simplemente una cosa. Tenemos una inflación importantísima, muy elevada, y por el otro lado, las condenas que se hacen eventualmente a los eventuales deudores, es con la aplicación de un interés que es sustancialmente inferior a cualquier tasa de indicadores de inflación. Hay, hay situaciones, no que hay situaciones, en todos los casos, la inflación supera con creces, con enorme creces, los montos de condena porque no llegan nunca a ser actualizados. ¿Por qué? Porque los montos de condena se fijan a la fecha en que está la deuda y después se le aplica una tasa de interés que es sustancial y enormemente inferior a lo que es la inflación. Por lo tanto, un sujeto, hagan la prueba, esto es fácil de corresponder. Miren, en un asunto judicial, los intereses que se fijan son la tasa activa sumada, ¿sí?, del Banco de la Nación Argentina o del Banco Provincial de Santa Fe. Las activas son las de descuento de documento y sumada. ¿Qué quiere decir sumada? Que no es capitalizada, que no se suman mensualmente los intereses, sino que desde que se debe se aplica la tasa de interés lineal hasta el final del pleito cuando se paga. Esto genera, y si se trata de créditos laborales, en lugar de ser una vez la tasa, es una vez y media la tasa, ¿sí? Señores, hagan el cálculo muy fácilmente. Agarren cualquier deuda de hace 5 años, de hace 4 años, pongan calculadora de inflación en cualquier buscador de internet, ponen una cifra y se van a dar cuenta de hace 4 o 5 años, y después pongan calculadora de interés y pongan las tasas que le acabo de mencionar, se van a dar cuenta que un crédito de hace 5 años, con la tasa de inflación, es el doble que perdón, con los indicadores de inflación, ese capital es el doble que el que quedaría aplicándole las tasas de interés que aplica la justicia. Hacemos las cosas un poquitito raras acá. Decimos que la justicia está absolutamente colapsada, que lo está. Es imposible que el sistema judicial soporte el grado de conflictividad que tenemos en este país, pero lo que pasa es que hacemos todo para el diablo. Una de las cosas que hacemos todo para el diablo es precisamente los montos de condena. En cualquier país serio del mundo, lo que se trata de hacer es desalentar, recurrir a los tribunales. ¿Y cómo se desalienta eso? Haciéndolos carísimos. Haciéndolos carísimos. Bueno, acá en este país, le digo con conocimiento de causa, y es algo que ustedes tienen que manejar esa información porque van a estar en pleitos y es necesario que lo comprendan. En este país realmente el que paga, el que cumple con sus obligaciones, es decir, nosotros, somos los menos y los más tontitos de todos, perdónenme, no es, por lo menos yo soy el tontito, no sé si todos ustedes, pero bueno, me animo a extenderle la calificación, pero porque realmente cuando vos tenés un sistema judicial que tarda un tiempo importante y cuando se logran las condenas no son de montos actualizados a valores reales, genera entonces, lógicamente, mayor litigiosidad. ¿Por qué? Porque quien está en el sistema financiero, quien está en el sistema productivo, en lo que sea, le conviene mucho más no pagar que pagar. Y acá viene la segunda parte de la explicación, que esto sí es muy importante para ustedes. El primer punto es importante, les aclaro, ¿eh? O sea, guarda con los montos, porque los montos de los juicios, porque ustedes van a ver una gran cantidad de temas judicializados, pero muchas veces que no hay una correspondencia, digamos, con la cantidad de actividad probatoria que se tiene, porque tiene una consecuencia eso. ¿Cuál es la consecuencia? Yo les dije que eventualmente los peritos son extremadamente importantes, porque sin el dictamen de los peritos no podríamos leer determinadas particularidades que tiene el caso.
Pero también les dije que hay otros medios probatorios para tratar de acreditar esos hechos. Muchas veces, lógicamente, o sea, más allá de traer el testigo me va a poder decir si venía fuerte o no venía fuerte el auto, pero por intuición, ahora no me va a poder precisar la velocidad. La velocidad me la va a precisar un perito ingeniero mecánico. Pero lo cierto es que traer un perito al proceso, y esto es lo importante, no es gratis para el acreedor, aunque le parezca increíble, no es gratis para el acreedor. ¿Por qué? Yo les dije hace un ratito que una de las políticas más lógicas en cualquier país del mundo y que ocurren en los países serios es que el acceso a la justicia sea carísimo. Y más allá de todas las propagandas que se tengan periodísticas o lo que diga la gente común y todo eso de la industria del juicio, la cantidad de litigiosidad y todo eso, bueno, nosotros en este país hemos hecho todo lo posible para que esto sea de esta manera. Y no lo corregimos y cada día que pasa lo agravamos aún más. De nuevo, si no aplicamos tasas de intereses razonables, no aplicamos tasas capitalizadas porque no podemos, está prohibido, el anatocismo está prohibido, eso se llama anatocismo. Lógicamente, estamos promoviendo a que la gente vaya hacia el juicio. Pero si tenemos algún problema con el tema de las actualizaciones dinerarias, que les perjudica a ustedes en la medida que, lógicamente, al no ser capitales altos, las regulaciones de honorarios son también en consideración con esa circunstancia. Pero los que sí los afecta a ustedes es la solución a este congestionamiento y a esta industria de juicio que eventualmente había, y se quiso solucionar don Mingo Cavallo en su momento, en la época de Menem, sin hacer afirmaciones acá políticas ni nada por el estilo, yo no me meto con esto. Pero bueno, ante esa realidad, y como los culpables de todo en esa época, y seguimos siendo de todo, por supuesto, somos los abogados, perdóname, me desconecto porque acá salí de la reunión. Los abogados somos los culpables de todo. Lo cierto es que Cavallo sacó una ley en la década del 90, por el cual es una cosa bastante particular, que vino a querer solucionar esta industria del juicio. Esta ley guarda, porque cuando la hacemos bien, no solamente en la época del 90, que después pasó a ser el artículo 555 en el Código Civil, y después recientemente, ahora se modificó el Código Civil, ahora pasó a ser el Código Civil y Comercial de la Nación, muy recientemente, hace menos de una década. Lo cierto es que ahora se recepcionó igualmente esta norma, ahora ya en el artículo 730, ¿sí? Cambiamos de número, pero el artículo es exactamente lo mismo como lo hizo Cavallo, que yo les pido, por favor, en la medida de lo posible, que apunten este artículo, 730, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, y lo busquen y lo lean, porque es importante para ustedes por lo que voy a decir. ¿Qué es este artículo? ¿Qué señala este artículo? Este artículo señala que el deudor de costas judiciales, aquel que es condenado a pagar una deuda después de un proceso judicial, escuchen bien, se libera del pago de las costas, es decir, de los gastos que se ha generado en ese pleito en toda la primera instancia, con el pago de un máximo del 25% del capital de condena. Lo pongo en castellano porque si no, no se entiende, y lo pongo en contexto, si no, no se va a entender. ¿Qué es lo que dice esto? Que si yo voy a un juicio y soy condenado, porque no pagué, soy condenado a pagar 1 millón de pesos. Les vuelvo a repetir, el interés que se aplica no es un interés que compensa la mora. Perdón, no que compensa, que castigue la mora. Los intereses que se tendrían que aplicar en cualquier país serio, si a mí me debían hace 4 años, 5 años, 1 millón de pesos, no es lo mismo que me lo hubieran entregado hace 5 años que me lo entreguen ahora. Por lo tanto, el interés que tendrían que aplicar en un país normal, lógicamente, no como el nuestro, que es hiperinflacionario, es la condena de ese millón de pesos y después con una tasa de interés que castigue la mora, que le haga pagar la demora. Acá los intereses no son punitorios, sino que son compensatorios. Tratan de compensar y de actualizar el crédito de hace 1 año atrás, ¿sí? Entonces, cuando yo te aplico los intereses, lo traigo en la actualidad, como los intereses son inferiores a la inflación, ni siquiera el deudor paga lo que tendría que haber pagado hace 5 años atrás. Paga mucho menos en valor nominal, mucho menos, hagan la prueba, acuérdense, en 5 años se duplica, así que así de sencillo es. Hagan la prueba a ver si me equivoco o no.
Lo sufro a diario, por eso lo digo con tanta seguridad. Pero además, estos intereses lo único que hacen es traerlos a la actualidad, nada más. No castiga, no hay intereses que castiguen la mora, lo cual es una locura. Pero por el otro lado, lo que dice esta ley, actual artículo 130, que si yo soy condenado actualmente a pagar 1.000.000 de pesos, por más que yo fui a juicio, hice perder un montón de tiempo, tuvimos gastos, tuvimos pericias, tuvimos todas las contingencias que tenían que tener eventualmente en un juicio, yo solamente voy a pagar de costas, de gastos, incluyendo todos los honorarios de todos los profesionales intervinientes, tanto sea abogados como peritos, etcétera, etcétera, el 25%. Es decir, yo soy condenado actualmente a pagar 1.000.000 de pesos, con 250.000 pesos arreglo todo. Con 250.000 pesos arreglo todo. Yo deudor. Por eso les dije al principio, acá en este país el que paga es un pavote, porque realmente no conviene pagar con ese tipo de medidas. Esto lo sacó Cavallo y de la década del 90 la venimos trayendo 30 y pico de años y lo tenemos todavía en la actualidad. Lo cierto es que esto implica que, lógicamente, para el abogado, sobre todo de la parte actora, si tiene pretensiones de ganar el pleito, no es indiferente ofrecer o no ofrecer pruebas. ¿Por qué? Porque en la medida que ofrecer o no ofrecer pericias. ¿Por qué? Porque en la medida que ofrezca el medio probatorio pericia, va a tener un perito. Y en la medida que tenga un perito, lamentablemente va a tener regulación de honorarios. Y en la medida que tenga regulación de honorarios, va a entrar a incidir este artículo 730. ¿Por qué? Porque el deudor se liberará con el pago del 25%. Por lo tanto, si hay varios gastos, si hay varios profesionales, hay 2 o 3 peritos, en realidad con uno ya es suficiente para hacer bolsa todo. Pero si hay 2 o 3 peritos y está el abogado interviniendo y hay costos, hay otros gastos también dentro del expediente, el deudor se liberará poniendo 250.000 pesos, el 25%. Y esa suma se prorrateará. Bueno, se hace un prorrateo entre todos los acreedores de esos gastos. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a implicar que el abogado de la parte actora seguramente tenga que cobrar menos. Y acá viene lo importante, y para que no se coman el verso, digamos, me voy a pegar un tiro en los pies yo solo, pero bueno, quiero que esto lo comprendan y si no se entienden, por favor me lo hagan saber. Seguramente lo hablarán con Gabriel en la última de todas las charlas. Lo volverán a ver este tema, pero me parece que es importante que ustedes lo sepan. También se prorratean los honorarios del perito. También cobra, es decir, si el honorario del perito tenía que cobrar 50.000, ¿sí? Y no alcanza con esos 250.000 pesos para cobrarse todos los peritos y todos los abogados que estuvieron presentes, salvo los abogados de la parte que pierde, ¿no es cierto? Lógicamente, se va a prorratear esos 250.000 entre todos nosotros. Y a lo mejor el perito que tenía que cobrar 50.000 termina cobrando del condenado en costas 35.000. Esto quiero que lo comprendan bien. A ver, y pido que enciendan los micrófonos, porque para mí es importante y a lo mejor no sé si lo estoy explicando de la manera de la más correcta posible. ¿Esto implica que ustedes no cobren el 100% del total de los honorarios? No, se lo van a tratar de hacer creer, pero no. Ustedes tienen el derecho a cobrar el 100% de los honorarios. ¿Saben cuál es el pequeño problema? Que ese 100%, lo que les falta de cobrar producto del prorrateo del 25% de las costas, lo tiene que pagar quien ganó el pleito. O sea, ¿quién era el acreedor? Al tipo que le debían hace 5 años el 1.000.000 de pesos, que le aplicaron tasas de intereses sumadas que son inferiores en un 50% al índice de inflación. Ese tipo que cobró así mal, tarde y nunca, ese tipo tiene que integrar lo que le falta a ustedes de gastos, ¿sí? de los honorarios. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Porque muchas veces, como precisamente no son técnicos ustedes en la materia, no conocen de leyes, conocen de la técnica de ustedes, pero no conocen de la técnica judicial, no conocen de la técnica procesal, muchas veces se le dice al perito, mira, acá no alcanza la plata, acá el deudor de costas solamente se libera con el pago del 25%, tus honorarios de 100.000 pesos te vas a tener que contentar con 70.000, porque para eso alcanza, y andate a tu casa. Cuando le digan eso, decirle, un momentito, eso es el deudor de las costas.
Pero yo, como soy perito, tengo el derecho de cobrarle a cualquiera de las partes. Entonces, si yo tengo regulado 100.000 pesos honorarios, me falta cobrar 25.000, el que me tiene que pagar los 25.000 restantes es la parte ganadora. Por supuesto que pobre el abogado, les aclaro como abogado de parte actora muchas veces, pobre el abogado cuando le tiene que explicar a su cliente, que además de cobrar mal, tarde y nunca, y escaso, por eso digo siempre, por eso les dije al principio, yo sé que mi cliente no va a salir satisfecho, no tengo ninguna duda, pero aparte de todo esto, aparte de esta tardanza, de esta mala condena y todo lo demás, aparte va a tener que sacar parte de lo que cobró para pagar los honorarios de perito. Pero así corresponde, porque eso, es más, me correspondería también a mí como abogado poder cobrar a mi cliente. El tema como miércoles le hago para cobrar a mi cliente en este contexto. Entonces, muchas veces a ustedes lo que le van a decir, no alcanza el dinero, aquí tenés el artículo 730, por eso dije que se lo apunten, 730 el Código Civil y Comercial, no Código Procesal, Código Civil y Comercial de la Nación, en materia de fondos. Por eso dije que se los apunte, porque va a ser muy importante esto a ustedes para garantizarse el cobro del 100%. Que no los, entre comillas, no los engañen con que simplemente tienen que cobrar a prorrata, porque ustedes como perito, ni yo tampoco como abogado, tengo que cobrar a prorrata. Si se libera el deudor con el 25% del resto, lo que queda impago, lo tiene que pagar la parte que ganó. ¿Y qué tiene que pagar el que ganó? Tiene que pagar los honorarios de su propio abogado, los honorarios de los peritos que quedó colgado, los honorarios, perdón, todo el 25, lo que resta de pagar de todas las costas judiciales, incluyendo los sellados fiscales, las tasas retributivas de justicia, boletas, cartas, documentos, lo que sea, mediación, lo que sea. ¿Se dan cuenta que esto es una locura? ¿Se dan cuenta que esto es una locura total? Y esto, a ver, cuando hablamos de la industria del juicio o la gran cantidad de conflictividad que tenemos, es producto de todo esto. Porque realmente, nuevamente, los grandes operadores de los procesos, los grandes jugadores, digamos, son agentes financieros, compañías de seguros, bancos, donde todo esto, lógicamente, lo saben, lo tienen muy presente y bueno, juegan con este sistema. Lamentablemente estamos mucha gente en el medio, pero esto es para que más o menos entiendan muchas veces cuál es el fenómeno del proceso, por qué lo que se dice muchas veces no es cierto y por qué este grado de conflictividad tan importante y que la justicia no llega. Lamentablemente hemos hecho todo al revés. En lugar de hacerlo hiper caro a los procesos para obligar a los deudores a no ir a discutir al juez, lo hacemos muy barato, fomentando que precisamente los deudores y los grandes jugadores vayan a jugar este juego del proceso. Total, les va a salir mucho más económico pagar un gasto procesal que no pagar las deudas cuando tiene que pagarlas. ¿Sí? ¿Se comprendió medianamente toda esta mezcolanza que le hice? Señores, en serio, prendan los micrófonos, encantado de contestar las preguntas que sean necesarias, pero ¿se entendió el fenómeno de la limitación del artículo 730 en las costas del 25% y el tema de sus eventuales honorarios, que lo van a repetir Gabriel? Yo creo que los va a charlar el tema y con mucha mayor profundidad. ¿Pero se entendió básicamente cómo funciona el tema o no? Sí, Hugo, sí, sí, yo por mirar lo entendí. Y aparte era más o menos, ahí aclaraste lo que siempre se dice, que por eso los peritos no terminan cobrando, digamos, por todo ese quilombo de que anda a cobrar después al cliente que puso toda la plata. Supongo que debe venir por ahí. Sí, bueno, lamentablemente es una función muy fea que voy a tener que hacer yo, pero que es explicarle al cliente, o sea, te puedes imaginar esto que para ustedes puede resultar chino básico en alguna medida, pero parece como que les pasa por al lado. Te puedes imaginar para el afectado cómo yo le explico a mi cliente, mira, nosotros recientemente tuvimos un caso, es una cosa muy, muy particular y les digo para que vayan manejando algunos valores. El caso de una joven chica que, bueno, que lamentablemente, tema muy claro, un camión transportando material inflamable, bueno, le pasó por arriba directamente a la chica. Detenida con una moto en una esquina, dobló el camión, no se dio cuenta que estaba la chica, la enganchó, la metió abajo de las ruedas duales del camión, bueno, listo, falleció. Criatura de 8 años, pareja de 28 años y padres, reclamantes. Ustedes dirían, bueno, un casazo de aquel. Bueno, ese caso, febrero de este año, es un caso de condena, aunque les parezca increíble,
Para que se den una idea, un juez gana, ya se lo dije, aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de pesos, sin mucha antigüedad. Bueno, el daño moral a una madre es 1,5 millones de pesos. El daño moral para un padre por la muerte de la hija es 1,5 millones de pesos. El daño moral para la criatura de 8 años que perdió a la madre son 2,700,000. El daño moral de la pareja, 1,700,000. Y daños materiales. La cuestión que todo el paquete era 11 millones de pesos. ¿Sí? Un solo perito. Al cohete, porque había sentencia de Cámara de Apelaciones, sentencia de penal de primera instancia, de Cámara de Apelaciones, donde lo condenaron al tipo, no había ninguna duda. Se nombró un perito, una hermosa pericia de media carilla, o sea, porque por eso digo que muchas veces las tres cifras, o el Kini 6, no, el Kini 6 no, pero las tres cifras están a la vuelta de la esquina, ¿sí? Para el caso de los peritos, que es simplemente una designación, una pericia muy sencilla que duró, por supuesto, no la ofrecí yo como parte actora, sino que la ofreció la parte demandada para tratar de culpar a la víctima que había intervenido en el accidente, y total, la parte demandada se libera con el pago del 25%, así que ¿cuál es el problema? Pide la prueba que quiera, yo no la pedí pues, estratégicamente por este tema, la cuestión con un solo perito y una condena de 10 millones de pesos, lógicamente no alcanzó la plata que pagaba la compañía de seguro para poder repartir entre el abogado y el perito. Tuvimos que cobrar a prorrata. Te podés imaginar que yo me tenga que sentar frente a la madre de la víctima que cobró 1,5 millones de pesos a decirle todavía, mirá, de ese 1,5 millones que cobraste, bueno, pero tenemos que pagar una parte del perito porque no alcanzó a cobrar. Es una posición dificilísima, dificilísima. Pero bueno, me la tengo que morfar yo. Yo lo que sí quiero que vos sepas es que vos tenés el derecho a cobrar el 100%. No te alcanza el prorrateo. Cuando vos leas el 730, no te confundas. El 730 es una limitante, típica del muchacho cabal, una limitante para el condenado, para el deudor. Se libera con el pago del 25%, pero él se libera. Lo que no quedan liberados son las otras partes. Si vos tenés el derecho, si vos tenés una regulación del horario superior a lo que te ha tocado en el prorrateo, lógicamente esa parte que te quedó, te vamos a tratar de decir los abogados, te vamos a tratar de decir, la verdad te lo digo. No, mirá, no alcanza la plata, hagamos un convenio, ¿sí? En donde nos repartimos el dinero y prestamos conformidad y que nadie tenga que reclamar nada. ¿Por qué te lo vamos a tratar de decir? Te lo vamos a tratar de decir porque si no, yo en este caso tenía que ir a explicarle a mi cliente, no, mirá, saquemos de lo que vos cobraste para pagarle lo que le falta al perito. Y de nuevo, el caso de ese perito, en ese tema, bueno, cobrando una cifra cercana a los 800.000 pesos. Te puedes imaginar que yo le tengo que mostrar a la persona que cobró 1,5 millones por la muerte de su hija y que tenga que participar en los honorarios 800.000 pesos del perito por una pericia de media carilla, muchas veces me resulta difícil. Es lo que corresponde, ¿eh? Es lo que corresponde. Por eso te digo que me estaba tirando un tiro en los pies yo solo, pero bueno, yo tengo una función acá, tengo que venir a dar un curso y tengo que decirle la realidad de los hechos, la realidad de las circunstancias. No puedo venir a adornar o pensar en que si ustedes me tocan como perito, a ver cómo lo... No, pero la situación es esa. ¿Está bien, Ignacio? Ya te atiendo enseguida. Lo cierto es que ustedes, de nuevo, tienen el derecho al cobro del 100%. Sí, Ignacio. Y por ejemplo, ahí hubo un caso extremo, ¿no? Donde, por todo lo que estás comentando, hablaste con esta mujer que tenía que pagar el porcentaje y bueno, se niega rotundamente a pagar el porcentaje ese que nos falta o que corresponde. Para eso, digamos, está el artículo ese, digamos, nosotros tenemos un abogado que nos puede ayudar en relación a ese artículo. Sí, por supuesto. Sí. O sea, podés ejecutarlo en el expediente, ya eso lo van a ver, ya te digo, con Gabriel, pero sí, podés ejecutar el resto, lo que te quedó, el remanente que te quedó del cobro de tu honorario, eso lo podés ejecutar a la otra parte. A partir de la base que vos podías cobrarle directamente a la otra parte en forma directa, ¿me entendés? Lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿cómo se arregló el tema? A ver, este tema en concreto, te lo digo porque para que entiendas, y no es con un engaño ni nada por el estilo. Se habló con el perito, mirá, hay esto para repartir, cerremos acá con un convenio, liberamos a todas las partes y punto. Aceptó el perito, acepté yo, aceptó la compañía de seguro, se hace el convenio y se cerró el convenio, ¿me entendés? Eso es ilógico. Por supuesto, el perito está feliz y contento. Discúlpame, pero en este caso, ¿era una sola parte actora o eran varias? Digamos, ese prorrateo, el saldo, ¿se podía repartir entre varios actores? Sí, no? sí, seguro, entre varios actores, entre la criatura, que bueno, eso dejarlo de lado, porque la criatura no va a pagar porque, bueno, es menor de edad, tiene usuras pupilares y cuestiones técnicas.
Pero sí, igualmente, te vuelvo a repetir, figurate el contexto, ¿me entendés? Sí. O sea, es difícil, es una situación muy difícil tener que explicar esta situación, porque me resulta ridículo. O sea, yo creo que, a ver, para todos ustedes, o sea, yo no sé si lo sabían, pero ¿ustedes sabían esto del 25%? No, no. ¿Se explican por qué hay tantos juicios? ¿Se explica por qué hay tantos juicios? ¿Se explica Y por qué sí, hacemos ahora sí. tanta estupidez? Pero es posible que seamos tan ridículos y después salgamos con los periodistas a hablar de la industria del juicio, pero si lo estamos provocando nosotros. Lo estamos provocando nosotros. O sea, el que paga es un ridículo, yo les digo. Lamentablemente es así, cada vez vamos a tener más juicios. O sea, porque lógicamente, si ese es el limitante, fíjate una cosa, yo de mala fe, supongo que yo soy una persona de mala fe, y yo te pido 18 pericias como parte demandada. Te pido pericia por todo. Un caso típico en daños y perjuicios es una lesión. ¿Sí? Si vos tenés una lesión en un accidente de tránsito, por ejemplo, yo tengo que necesariamente, ni hablar si la compañía de seguro declina la atención del siniestro, ni nada por el estilo, pero partiendo de la base de un accidente común de tránsito con un lesionado común, yo tengo necesariamente que hacer 3 pericias. Pericia mecánica, dinámica accidental, entidad de los daños y todo demás, pericia mecánica. Pericia médica, determinar la incapacidad de la persona. Y pericia psicológica, para determinar la incapacidad psicológica de la persona. Ni hablar si tengo que periciar una pericial contable, porque, por ejemplo, la compañía de seguro me declinó la atención del siniestro por falta de pago, lo que sea. La cuestión es que si yo tengo 3 peritos, ¿sí? Más los honorarios del abogado, yo te dije que los honorarios del abogado, digo porque también es importante para ustedes, como ustedes cobran en proporción a los honorarios nuestros, o sea, no es indiferente los honorarios del abogado, pero los honorarios del abogado van, de nuevo, inversamente proporcional. A menor capital es mayor el porcentaje, a mayor capital es menor el porcentaje, pero está rondando siempre entre el 18 y el 25%, ¿sí? Los honorarios de un abogado. Pues fíjate, si en un tema yo tengo el 20% de regulación de honorarios, más el 13% que es de aporte de caja, y un perito cobra entre el 30 y el 40%, ¿no? Entre el 30 y el 50% los honorarios del abogado, suma 3 peritos a ese tema, pero pasamos notablemente el 25%. Llegamos al 50%, de los cuales el 25% lo paga el condenado en costa, el que le pasó por arriba a la tipa, y el otro 25% lo tiene que pagar la actora. Vení a explicarlo, vení. Vení de este lado, vení a explicarlo. Es imposible explicar todo esto. Por eso muchas veces causa mucha gracia. Con respecto a esto también, y metiéndolo en el paquete, a ver, existen respecto de los honorarios, y porque lo han preguntado y por eso lo comento, 2 sistemas bastante distintos en cuanto al reconocimiento de honorarios de los peritos. Por un lado hay algunos sistemas en donde, algunos códigos procesales en donde el perito una vez designado cobra una tasa fija, una cantidad de use, ¿sí? De unidades de medida, pero una cantidad de tasa fija, con lo cual eso tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas. El pro, indudablemente, porque se asegura el perito que, bueno, sabe cuánto va a cobrar o dejar de cobrar. La contra es que, lógicamente, en los temas, eso le garantiza, la parte buena le garantiza que en los temas pequeños va a cobrar honorarios, de alguna manera, de cierta entidad, cosa que, si no estaría garantizado eso, puede estar cobrando 2 mangos con 50, y tendría que hacer la pericia igual, porque no la puede dejar de hacer. Y en los temas grandes, el problema es que, lógicamente, sería muy escaso. Entonces ahí estaría la posibilidad de la corrupción, ¿sí? En el sentido de garantizar algún retorno por determinado dictamen, ¿sí? Y está el otro sistema, el segundo sistema, que es cobrar a porcentaje, como está ahora, que es un sistema también bastante, entre comillas, corrupto de alguna manera. No corrupto porque en la práctica existen peritos corruptos, no estoy diciendo eso, para nada, sino corrupto el sistema. ¿Por qué? Porque al estar los honorarios de peritos en correlación con los montos de la demanda, bueno, en los temas pequeños se perjudican bastante, y en los otros temas, de alguna manera, pueden afectarlos en alguna medida la imparcialidad. ¿Por qué? Porque los honorarios de perito, no es indiferente muchas veces el dictamen del perito respecto de los montos de condena. Y si yo voy a cobrar, dependiendo del monto de condena, muchas veces la subjetividad hace que yo me tiente, de alguna manera, a tratar de hacer pericias para elevar montos a los efectos de yo cobrar más. Lo explico con otra profesión distinta, no ninguna de ustedes, para precisamente poder preservar y no meterme en lío. Pero a ver,
Yo tengo que determinar, si yo tengo un juicio de daño y perjuicio, que tengo que determinar el porcentaje de incapacidad de una persona para que esa persona cobre una indemnización, el médico que tenga que determinar esa pericia no le es indiferente que determine un 10% a que determine un 40%. Porque con un 10% va a cobrar 150.000 pesos de honorarios y con un 40% va a cobrar 600.000 pesos de honorarios. Entonces, no es indiferente, ¿se entiende? No me meto en la profesión de ustedes para no meterme a propósito, en lío. Pero bueno, eso pasa muchas veces en la práctica. Entonces vos ves en esta profesión, por ejemplo en la de médico legista, de determinación de incapacidad, que tenés muchos médicos que son recontra protractores precisamente por elevar los porcentajes de incapacidad a los efectos de cobrar mayor regulación de honorarios. Y por eso, ¿por qué lo digo esto? Le van a encontrar explicación cuando hablemos, no sé si hoy, lo más probable que lo hablen con Gabriel, pero si no, intentaré hacerlo hoy, cuando hablemos de las recusaciones, de las partes de las posibilidades que tenemos para sacarlo a los peritos. Como ustedes tienen la posibilidad de no aceptar el cargo cuando ocurren determinadas circunstancias, las partes también podemos sacarlos. Lo único que tienen que tener bien en claro ustedes es que yo lo tengo que sacar con causa. Para poder sacar a un perito, yo tengo que sacarlo con causa, tengo que invocar una causa. Una de las causas que yo le dije que estaban en el artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial. Yo tengo que tener con causa, no porque no me guste la cara. ¿Está? Y por supuesto que no es causal de sacar el perito, porque el perito fija porcentajes grandes de incapacidad. Pero muchas veces, lamentablemente, ocurre eso. No los quiero volver locos, pero bueno, siempre ustedes se van a tener que fijar muy bien si no están en alguna lista negra. ¿Por qué? Porque muchas veces a determinados operadores del derecho, por ejemplo, compañías de seguro, identifican a determinadas personas, como por ejemplo proactora, pro obrera, pro lo que sea. Entonces, sin causa alguna, cuando piden los peritos, se preocupan en decir, pero recuso a fulanito y menganito. Porque con causa no hay ningún tipo de recusación, no hay ningún motivo. Pero lo cierto es que lo sacan de la lista porque son pro algo ustedes. Al ser pro algo, a ellos no les conviene. Y la verdad es que los jueces le dan pelota y ofician después para los sorteos de perito, diciendo que del sorteo se haga el sorteo de ese perito, pero que no incorporen para el sorteo a fulanito y a menganito. En realidad lo tendrían que sortear igual. O sea, porque ya vamos a ver que simplemente las recusaciones son con causa. Ya sé que me estoy adelantando y creo que le estoy dejando a unos cuantos desnudo y a los gritos. Ya voy a volver sobre este tema como para poder explicarlo bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna consulta? Nadie me está levantando las manos, pero bueno, hoy somos pocos y muchos con cámaras apagadas. Así que, ¿alguien me levanta la mano? ¿Alguien necesita algo? ¿O seguimos? Veo acá un chat, no sé qué. Sí, se entiende. Bueno. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Listo. Seguimos entonces con el tema. De nuevo, pese a que algunos faltaron, no voy a repetir este tema de la diferencia, por caso Miguel, me acuerdo, pero ahora veo que no está, así que la diferencia entre el perito y el consultor técnico o el delegado técnico. Creo que eso ya lo vimos en la primera charla y me parece que si no sería redundante. Simplemente redondear con algunas particularidades porque está dentro de esta bolilla del programa, este módulo. Señores, no se olviden, no es un perito, no es un perito. Saquen esa palabra simplemente para no mezclarse. Es un consultor, es un delegado, técnicamente se llama delegado técnico, ¿sí? Delegado técnico de parte, que puede intervenir en distintas circunstancias o en distintos grados. Hay una persona acá que, por ejemplo, lo dijo, que está espectacular, o sea, que, por ejemplo, ella está haciendo el curso exclusivamente para tener elementos como para eventualmente después ser delegada técnica, eso es lo que interesa. Es un recurso perfectamente válido. Por supuesto, muchas veces sí hacer una aclaración, muchas veces las grandes empresas tienen en su propio departamento técnico. A ver, no hay empresa, digamos, que de alguna manera, por ejemplo, no tenga una empresa de importancia, no tenga dentro de su plantel personal especializado en ingeniería y seguridad industrial. Muchas veces esas empresas o los abogados que tienen esa empresa utilizan los servicios de ese especialista para precisamente nutrirse de los elementos técnicos que le hace falta. Las compañías de seguro, es muy difícil que una compañía de seguro
no tenga consultores técnicos de distintas materias, como por ejemplo mecánicos, médicos legistas, psicólogos o lo que sea. O sea, ya hay muchas veces armada la estructura. No obstante, lógicamente, bueno, hay un montón de otras empresas que no lo tienen, hay un montón de estudios jurídicos que se dedican exclusivamente a alguna materia y perfectamente es posible relacionarse con ellos para ser consultor técnico, delegado técnico en forma asidua. Hay un campo muy importante en lo que es materia laboral, tanto en la bueno, en materia laboral, en cuanto a accidentes o esas cosas, está el régimen de RT y por lo tanto la RT muchas veces ya tiene su plantel que le hace ese servicio, o hay que relacionarse con ART, asegurador del riesgo del trabajo. Las compañías de seguros, les vuelvo a repetir, también lo tiene, o hay que relacionarse con esas personas. Pero lo cierto es que, bueno, puede ser a través de parte actora, ¿sí? Alguien que reclama, ¿sí? Que asiduamente hay estudios que se dedican exclusivamente, por ejemplo, a reclamar eh, eh, daños en accidentes de trabajo. Bueno, tranquilamente, si alguien es especialista en seguridad e higiene, tranquilamente se puede relacionar con el estudio jurídico ese. Lo puede hacer con la RT o lo puede hacer con el estudio jurídico que lo hace. Y también estudios jurídicos que, por ejemplo, hacen accidentes de tránsito. Bueno, lógicamente, entonces también uno se puede relacionar con eso. Lo importante es que pueden ser convocados estos delegados técnicos para distintas actividades, no hace falta que sean para todas, pero van desde la confección de la demanda, elaboración de puntos periciales, presencia en el acto pericial, observación, lectura, digamos, y dictamen respecto de la pericia que se presentó, y eventualmente darle las letras para las impugnaciones, valoraciones, etcétera, etcétera. Lo único que voy a hacer de nuevo hincapié en parte de la charla es nuevamente que no son funcionarios del proceso. Por eso les digo, no utilicen la palabra perito porque os puede llegar a confundir en cuanto a lo importante para ustedes, que me parece que es absolutamente legítimo, digamos, que una persona esté preocupada por eso, que es el cobro del trabajo que ustedes hacen. No van a haber de ninguna manera regulaciones de honorarios por las actividades que realicen como delegados técnicos. No se hacen en el proceso judicial. Si ustedes van, un perito cuando termina su actividad va a pedir regulación de honorario, va a acompañar su constancia de situación tributaria frente a FIP y va a pedir regulación de honorarios. Y el juez va a regular honorarios. ¿Está? Eso, ahí se termina todo. Se termina todo si pagan. Si no pagan, bueno, va a haber que ejecutar, va a haber que notificar, va a haber que hacer una serie de movimientos, pero que se va a cobrar, no hay ningún problema. El tema es que sigan el juicio, ya lo van a hablar con Gabriel. Pero el delegado técnico, si hace lo mismo, y por más que haya sido nombrado el delegado técnico en la demanda, a mí me asistió fulanito de tal, y autorizo a fulanito de tal para estar en el acto pericial. Y después está en el acto pericial y el perito dice que vino el delegado técnico de parte, fulanito de tal. O sea, figura en todos lados, que vino, que estuvo, que lo asesoró. Va el delegado técnico y pide, señor juez, como delegado técnico solicito regulación del horario, el juez le dice, minga. ¿Sí? El juez dice, no corresponde hacerlo en esta instancia, usted no es ningún, no tiene función judicial. No ha participado judicialmente en el proceso. Participó asistiendo a la parte. Vaya y arregle con la parte. Por lo tanto, por eso la única insistencia en este estadio de la charla es que si ustedes van a ser delegados técnicos, arreglen con quien los convoca, con el estudio jurídico, con la empresa o con lo que sea, cómo es el régimen de honorarios o de cobros de los gastos y honorarios que ustedes tienen. Porque no se lo van a solucionar en la justicia, ¿eh? No se lo van a solucionar por lo menos en el expediente. Se lo puede solucionar en la justicia si usted hace un juicio al estudio jurídico porque no le pagó. Es otra cosa, pero van a tener que iniciar un juicio totalmente aparte de cobro de pesos por enriquecimiento ilícito, por requerimiento de servicios no pagos o lo que sea. Un cobro de peso no tiene nada que ver con el juicio, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Por eso les propongo que, por favor, si son delegados técnicos, arreglen el tema con quien los convoca, con la empresa, con el abogado, con quien sea, con quien les requirió el servicio, con quien ustedes se fueran a ofrecer o lo que sea. Pero arréglenlo porque eso ni lo paga el deudor, no lo paga el que perdió el pleito, ¿sí? Ni hay un régimen del 25%, ni hay regulación de honorarios. Lo tiene que pagar quien los convocó. Quien los convocó, por eso evalúa si es o no conveniente convocarlos, porque precisamente tiene un costo, y ese costo lo tiene que asumir quien los convocó.
sea la empresa demandada, sea el actor o sea lo que sea, pero el que los convocó tiene que asumir ese costo. Ese costo no se vuelca en los gastos del expediente. No participa de los gastos del expediente ni participa del 25% del famoso artículo 730 que yo les comenté. Eso es un tema exclusivamente de la parte. ¿Está? Por lo tanto, ustedes no esperen decir, bueno, mirá, digo porque lo he visto lamentablemente en muchas ocasiones, ser convocados por la parte actora, por ejemplo, y convencidos las personas, los técnicos, a hacer todo un despliegue y todo demás, con el convencimiento que total iba a pagar la compañía de seguro, la condena en costa del demandado, ¿sí? Y se lleva una sorpresa en el medio de todo esto, que no es así. No lo paga la compañía de seguro, lo tiene que pagar quien lo convocó. Por lo tanto, siempre un pequeño convenio de cobro de honorarios, que puede ser general o específico. General es que regule toda la actividad que hagan para ese estudio jurídico, para esa empresa, o puede ser específico para cada uno de los juicios. Pero si ustedes no lo tienen convenido, lamentablemente, la única forma de cobrarlo es haciendo un juicio, ¿sí?, de cobro de peso y regulación de los honorarios de ustedes, en un juicio totalmente aparte, totalmente distinto y a la buena de Dios, que van a tener que empezar de cero. Empezarían, ya les digo, aparte con una mediación prejudicial obligatoria. Así que dense cuenta que ya entran a perder plata. Y si se acuerdan de lo que dice este Gil, de las tasas de intereses, del tiempo y todo demás, y de los costos, y de la insatisfacción que van a salir, y ahí sí perdieron como en la guerra. Por lo tanto, para evitar todo eso, lo mejor, un convenio. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que hace alguna afirmación? Hoy estamos muy quedados. O sea, yo creí que iba a ser más agradable este tema. Me parece que los maté con información al cohete, porque no se están prendiendo. ¿Están bien? ¿Seguimos? No, no hay información al cohete, Hugo. Es información Bueno. que te son muchos tiros para abajo a veces. ¿Sí? No, Porque yo... son. Y Sí, yo, por ejemplo, a ver. claro, te desanima un poco. Yo, digamos, la verdad era. O sea, sumado a que muchos te dicen, viste, yo soy la idea de postularme para perito de ingeniería en sistema y ya mucho de lo que me decían es lo que vos comentaste al principio, de que no se cobran más, de que se tarda un montón en cobrarse, de que se regula poco, bueno, cosas así que era un poco de lo que vos venías hablando, y sumado a que vos lo rematás con que pasa esto del hecho de que a veces se divide porque lo tiene que pagar a otra parte. Está el caso en el que yo te decía qué pasa si la parte que al final tenía que poner un montón no la termina poniendo. Está otra cosa que se me ocurre, no sé, como el juicio que igual te costaste 12 millones, del camionero que mató a la chica, suponete. Suponete si esa persona no tiene los 12 millones, de dónde sale la plata, cosas que, un montón de cuestiones que hacen a veces que sí, che, termina como que pagamos los platos rotos, tanto nosotros como los abogados, como cualquiera, no sé, es lo que más o menos se me ocurre. Sí, lamento dar esa imagen porque trataba de hacer precisamente lo contrario. Lo que trato por lo menos de hacer, veo que no me salió muy bien, no, pero lo que trato de hacer, de nuevo, es apuntar a otro lado. Es que hay un determinado conocimiento técnico que se necesita tener del proceso y que muchas veces, al no tenerlo, esta gente, a ver, yo te apuesto, pongo, me pongo la matrícula en juego. Mucho de todo esto que te estoy comentando, precisamente la gente que te ha dicho no se cobra, no lo sabe. Y muchas veces uno quiere, y te lo hablo también como abogado que tiene ese mismo defecto, quiere patear el córner, cabecear y atajar a la vez. Y uno muchas veces tiene que comprender algunas limitaciones. Si vos te vas a meter en pericias judiciales, en un proceso judicial, no conocés técnicamente, porque lógicamente no tenés que conocer técnicamente, pero tampoco no contratás a un técnico o no tenés a un técnico que te haga el trabajo técnico judicial porque no se exige, pero de nuevo queremos patear el córner, cabecear y atajar a la vez, y muchas veces entonces te va a pasar eso, que quedás en el medio de toda esta maraña de cosas, pero que se soluciona muy fácil. Con un técnico que te ayude y te asiste y que entienda un poco el tema, lógicamente, pero eso te va a implicar que lógicamente no cobres a lo mejor el 100% de los honorarios, que cobres el 80% porque el 20% te lo lleve, por ejemplo, el técnico que te lleve el asunto, pero vos vas a cobrar el 80%, te aseguro de todo. Te aseguro que vas a cobrar el 80% de todo.
El tema es que no va a cobrar el 100%, pero de nuevo, el 80% de 10 es mucho mejor que el 100% de 0. Yo siempre digo esa frase porque me parece que es así. Y muchas veces el perito anda solo por la vía guarda. Hay otros que tienen con carga mucho más asidua, que no, que tienen sus propios abogados, que tienen los abogados que lo asisten y todo lo demás. Bueno. Por eso, perdóname vos, o sea, vos te Sí. referís que estemos acompañados con un abogado que Sí. nos dé esta mano en el sentido de que siempre logremos cobrar este 100 con la ayuda de él y que, bueno, negociemos que al menos nosotros nos llevemos un 80 y él ese 20% para que se termine de completar el 100, digamos. 10, 20, 5, Lo que se 3, qué sé yo, negocie, no sé digamos. lo que se negocie, pues está Sí, parte mira, de la negociación, pero es una parte muy importante esa, porque también, no sé, para no trabajar el cohete, pero yo esa consigna que los peritos no cobran, vos sabés que, de nuevo, al contrario, te expliqué en un momento en que podés cobrar ambas partes, o sea, decime a alguien que pueda cobrar a ambas partes. O sea, el que ganó y el que perdió. El que ganó le podés cobrar y el que perdió también le podés cobrar. En mi caso, Hugo, yo me anoté porque un colega también, compañero de trabajo, es perito. Y bueno, y me insistió, dice, bueno, anotate que se cobra siempre. Bueno, él ya me había recomendado, él trabaja también con un abogado, eh, con lo cual que le va siguiendo los casos y hasta ahora viene cobrando, hace varios años que es perito, viene cobrando siempre. Pero bueno, obviamente uno cobra los casos de 1 o 2 años atrás, pero te lo actualiza. Actualizado es obviamente, es un ingreso más como profesional. Uno no tiene uno generalmente como profesional tiene distintas actividades, pero no es algo despreciable. Generalmente los profesionales también damos clases en la facultad, tenemos otras actividades y, y, y es algo que suma, no que resta. Y es más, no me contó que haya tenido problemas, digamos, que no se ha cobrado ningún tipo, digamos, de intervención o peritaje. Pero bueno, sí, tiene una demora. Él tiene también, digamos, un, un estudio jurídico que obviamente por toda la tramitación y todo, creo que un 20%, más o menos en ese orden, pero bueno, tomando todos los recaudos no hay inconveniente, digamos, en ser perito. Pero, ¿y no te parece que con un 20%? O sea, yo lo pagaría, pero de nuevo, a ver, por eso digo que me llama la atención. Yo lo que necesito es que, yo cuando le hablo con esta realidad es porque quiero que entiendan cuál es el juego. Muchas veces el problema es que no se entiende el juego y nos quedamos con los titulares, ¿viste? Y los titulares de los diarios, los titulares de la justicia, muchas veces no son tan reales. De nuevo, o Claro. sea, ustedes siempre salían acá seguro, pero ir al juicio te matan. Bueno, hagan la prueba, Bueno, o sea, pero vean en mi si caso, existe. claro. Sí. Pero en mi caso yo comenté también que fui perito de parte y lo único que cobré fue un delegado técnico, lo único que cobré fue un café. Entonces, pero bueno, obviamente, si uno tiene que asesorar a la empresa en la cual uno está trabajando, no le puede, No, claro, bueno, no le puede cobrar un adicional porque queda más. Pero, coincido. y Por eso también uno tiene que justamente eso trabajar. Es más, si yo hubiera trabajado lo mismo siendo perito, digamos, para una parte demandada, bueno, hubiera cobrado mi honorario y que no hubiera sido poco. Tal vez lo cobraba al año siguiente, bueno, pero bienvenido sea. Bueno, esa es una característica, ustedes dieron acá, les reitero que va a haber un módulo específico de esto, pero bueno, como estamos hablando de ofrecimientos de prueba, ofrecimiento del perito, tengo que hablar de esta realidad porque si no, no se entiende por qué vamos a ofrecer o dejar de ofrecer a un perito. Pero bueno, el tema del cobro eh, postergado en el tiempo, bienvenido a la realidad de los juicios. O sea, sí es absolutamente real, que también quiero que entiendan perfectamente eso, ya van a ver temas de gastos y todo eso, lo van a ver, ahí sí no me meto porque si no me va a matar Gabriel porque le estoy chupando los temas, pero es cierto que los honorarios se van a regular al final del pleito o se van a regular cuando se termine el pleito por transacción. A ver, un pleito se puede terminar mucho antes de una sentencia. Puede ser que una vez que presenten la pericia, producto de la contundencia de la pericia o que sea tan relevante la pericia para la resolución de la causa, que a las partes le hagan desistir de este juego de seguir con el proceso porque se elevan los costos, ya te digo, con el limitante del 25%, de nuevo la locura, por eso hay muy pocos juicios arreglados desistidos en el medio, porque total, la parte demandada, les vuelvo a repetir, vamos que total, yo pago hasta un 25%, pero lo cierto es que, bueno, puede ser que sea tan contundente la pericia que se arregle ahí en un momento. Bueno,
una vez presentada o antes de la sentencia. Entonces, bueno, es cierto que, a ver, vos tenés que estar siguiéndolo, sabiendo, teniendo práctica cómo manejar el sistema CIFE, que es el sistema de seguimiento de pleito en el Poder Judicial, saber cuándo se transó, cuándo no se transó, estar al tanto del tema. Pero bienvenido a mi profesión. Mi profesión trabajamos hoy para laburar, para cobrar dentro de 4 años. Ustedes la ventaja es que a lo mejor laburan hoy para cobrar dentro de 2, porque como entran en la mitad de todo el tema, pero es absolutamente cierto. Otro de los temas que le tengo que decir, sí, es cierto, las regulaciones de honorarios y el cobro de los honorarios del perito, es cierto que se hacen al final. Para colmo, a ver, también serles honesto, gente, se hacen al final y lo hacemos al final de todo. ¿Qué quiere decir al final de todo? Es cierto, me pongo también, no sé, porque también para no salir del medio y nada por el estilo. Sale la sentencia, bueno, mi preocupación es que mi cliente cobre y cobra mis honorarios, la verdad. Y después empiezo con el perito. ¿Está? Pero después empiezo con el perito. Es absolutamente cierto eso. Es absolutamente cierto. Tanto la parte actora como la parte demandada. Va a pasar eso. ¿Sí? Por supuesto, cada uno después tiene su estilo. Yo mi estilo, más allá que esté en la parte actora, en la parte demandada, una vez que arreglé capital y honorarios de abogado, lógicamente llamo a los peritos. Directamente los llamo. O sea, no demoro ni media hora porque quiero llamarlo y decir, mira, se terminó, estas son las condiciones, tenés que llamar a fulanito tal para ir por tu honorario. Y bueno, hay muchos abogados que lamentablemente no lo hacen, así con los peritos, las viñas del señor ahí de todo, y bueno, si el perito no viene siguiendo el pleito, se perdió todo esto. Por eso te digo, ante la afirmación esa, no se cobran para nada. Y te acabo de decir que este perito, por ejemplo, en este caso que decías, Ignacio, cobró 800.000 pesos por estar en la lista. Te aseguro que fue por estar en la lista, y no por desmerecer el trabajo, pero para nada. O sea, pero en un tema tan claro, con sentencia, esto tiene cuestiones jurídicas que no te lo voy a explicar porque si no te mato. No había ninguna necesidad de una pericia. No había ninguna necesidad porque había una causa penal con sentencia de primera instancia y segunda instancia. Entonces, si lo condenaron en primera y segunda instancia, te puedes imaginar que no hay posibilidad de hablar de la dinámica accidental. No había posibilidad de hablar de la dinámica accidental. Sin embargo, la total iba a pagar un máximo del 25%, lo pidió la compañía de seguro. Bueno, pagó un 25%, pero para el perito, pues fíjate qué distinto que es a lo mejor lo que quiero dar en una imagen, el perito termina cobrando 800.000 pesos por pasar por el pleito. Y guarda, y ahí cobró 3 meses, porque fue lo último que hicimos, porque la compañía de seguro estuvo hasta el último momento no produciendo esa prueba, y cuando la jueza dice yo sin esa prueba no tomo la audiencia, entonces tuvimos que hacer, y a los 3 meses cobró. Hizo un trabajo en noviembre, en diciembre se tomó la audiencia, en febrero sacó sentencia y en marzo lo cobró. Y bueno, o sea, y no sé si es tan despreciable cobrar una cifra así en un tema que es normal, o sea, por muerte en accidente de tránsito hay todos los días. Y un perito que esté en esa función, o sea, es normal que salga designado en muertes, porque generalmente las discusiones son daños materiales, lesiones, que son superiores, las lesiones, aunque les parezca increíble, las indemnizaciones son superiores a la muerte, porque si quedó con una incapacidad son superiores al valor vida. Cosa rara, pero bueno, no es para contárselo ahora. Pero bueno, o sea que no sé si es como para despreciar. Ignacio, yo te incentivo todo, Ignacio y bueno, el resto de la gente, le incentivo como para presentarse, porque realmente es un tema interesante. Y las tres cifras están a la vuelta de la esquina. Te puede tocar un tema menor, pero te puede también un tema hiper importante. ¿Sí? Fíjate que te convoquen a vos por un contrato internacional, realizado, firmado o conciliado por correo electrónico, pero que no tenga firma digital. Vos sos ingeniero informático, ¿no es cierto? ¿Me dijiste? Bueno, fíjate si te convocan para eso. Contrato internacional de millones de dólares. Para certificar, a ver, si los correos electrónicos intercambiados, más allá de no llevar firma electrónica, se puede acreditar que salieron de una computadora, que regresaron a la otra, las direcciones de IP de una computadora, de la otra. Estoy tirando cualquier verdura, no técnico, porque no soy técnico en esto. Pero, y saliste sorteado en este expediente. Y se está discutiendo un contrato de 10 millones de dólares. Ahí ganaste el 15, negro, no las 3 cifras, el 15. Entonces, perderse esa oportunidad, es cierto que pueden ser después para otras cosas menores, puede ser convocado para otras cosas menores, pero digamos, es como jugar a la quiniela, digamos, de alguna manera. Entonces, no me parece que sea una cuestión, por lo menos no quiero dar la idea de que esto
de que esto no es cobrable, de que esto es un mal negocio y nada por el estilo. La idea es que todo lo contrario, por lo menos quiero incentivarlo para que no. Es más, lo planteé desde la primera charla de esa manera. Me parece que es bastante productivo. No, me hiciste cambiar de parecer. Volví de Dale nomás. vuelta. Pero sí, a ver, de nuevo, Ignacio, yo para conseguir, bueno, yo tengo ya No, 31 años, ya aparte, no salgo a conseguir, pero es cierto que yo para obtener un caso, los abogados tenemos que remar, ¿sí? Hay situaciones que hacer. Vos mismo lo dijiste también, no solamente el cobro de los bonos, sino el cobro de los 4 años, pero aparte me tengo que hacer cargo económicamente de un montón de situaciones, porque vos me vas a pedir adelanto de gastos, porque tengo que contratar al delegado técnico que me va a pedir lo suyo, porque tengo que pagar, muchas veces hasta asistir a los clientes económicamente, para sostenerlos, porque si no, viste, hay que aguantar 4 años de pleito. Y vos saliste soqueado. Entonces, ¿cómo no te vas a notar? Vos tu única situación es tener el título, que no es no menor, ser ingeniero. Mi hijo está por terminar una carrera de ingeniería, así que sé que no tiene nada que ver con la nuestra. No es menor obtener un título de ingeniería, pero suficientemente importante. Pero en un proceso judicial, en este pleito, simplemente te bastó con anotarte en la lista. Y bueno, después hay una dosis de suerte, ¿cierto? Si justo te tocaran todos temas de porquería, bueno, pero guarda que generalmente los temas tienen una cierta importancia. O sea, porque tampoco, a ver, lamentablemente dentro de este contexto que yo te acabo de nombrar, no hay justicia para los temas menores. Porque para los temas menores, aunque te parezca increíble, sí es extremadamente caro el proceso. Hay costos fijos que son importantes, que dentro de un tema grande no tienen incidencia. Y en un tema chico sí. Una mediación hoy, si vos necesitas hacerme un juicio a mí, porque te debo 100.000 pesos, tenés que sí o sí hacer una mediación prejudicial obligatoria. La mediación prejudicial obligatoria antes de ir a juicio. La mediación prejudicial obligatoria, lo cual mediación es hipervoluntario, vos vas si querés, si funciona el sistema. No porque te la impone el Estado, porque quiere mantener abogados que son mediadores. Pero vos me tenés que hacer un juicio de 100.000 pesos a mí, Ignacio, y vos para hacer la mediación prejudicial obligatoria tenés que pagar 22.000 pesos. Para simplemente que te den un certificado que hiciste la mediación, que llamaste a la otra parte, que no vino nunca, porque no tiene ninguna consecuencia si viene o no viene, que llamaste a la otra parte para ir con un mediador, para sentarte para ver si arreglabas el tema, para descongestionar el tribunal. Estupidez total, total. Pero vos tenés que pagar 22.000, 23.000 pesos. 12.500 de honorario, el 10% de una unidad IUS para gastos generales, 1.250 pesos de notificación y una serie de otros inconvenientes, y tragarte una audiencia de media hora la primera, esperando a la otra parte que no viene nunca, y una audiencia de 1 hora y media, esperando a la contraparte que tampoco viene nunca, pero que tenés que firmar un montón de papeles para llevarte el papelito ese que dice que vos hiciste la mediación prejudicial obligatoria. Ahora, en un tema de $1.000.000, pagar 20.000 pesos de mediación no incide nada. Pagarlo en un tema de 100.000 pesos, entonces, lamentablemente, temas chicos y temas menores no hay mucho en tribunales. Los temas que llegan a tribunales tienen una cierta entidad. No están los temas hiper, súper grandes. Lo de los grandes, la Coca-Cola con otra gran multinacional, que tranquilo que no van a llevar nunca, nunca, jamás su pleito a tribunales. ¿Por qué? Porque no les tienen confianza, porque son un desastre. Entonces, esos grandes operadores van a arbitraje de la Bolsa de Comercio, y cuando tienen problemas van a otro lado, no van a la justicia. Pero los temas menores tampoco. Los temas menores tienen escasa relevancia y sale tan caro para esos temas menores por los gastos fijos que no hay justicia para los temas chicos. Para los temas chicos no hay justicia. Siempre yo digo lo mismo, a ver, Negrito, vos me vas a venir a ver hoy o mañana por una multa, que te quieren cobrar 20.000 pesos. El problema es tuyo. La multa es tuya. Lo cierto es que si me venís a mí a ver para contestar una carta de documento, una intimación de pago de 20.000 pesos, yo te tengo que cobrar mis honorarios. Porque la multa es a vos, o sea, no a mí. A mí no, pero si yo me tengo que sentar, ver la multa, cuestionarla, mandar la carta de documento, yo te tengo que cobrar un valor similar a la multa. Entonces terminás ¿qué haciendo? No contestando. O si no, que soy amigo tuyo, entonces te hago gratis. Me venía a romper los quinotos
Entonces, que eso es lo que pasa siempre, entonces terminan contestando gratis, pero a ver, seamos honestos, o sea, en los temas menores, ¿qué quiere discutir una multa? Y, pero ¿cuánto le quiere que pagar el abogado que te conteste la carta, de documento, que te siga por teléfono la multa, que te haga la defensa de la multa? ¿Cuánto crees que pagarle? ¿Menos de 20.000 pesos? Ah, ¿lo tiene que poner el abogado? No, estamos equivocados. Entonces, viste, pasa eso. No te preocupes que los temas que te van a designar generalmente van a ser temas que tengan una cierta relevancia económica. Después, bueno, pobre lo que le pasó a Rafael es otra cosa. Bueno, lo llaman como delegado en la empresa donde trabaja. Eso es cierto. Y pasa eso, pero bueno. Me fui del tema hasta el diablo. Volvemos. ¿Alguien alguna consulta o algo? ¿O volvemos un poquitito al tema? Antes que me Bueno, maten. pero menos mal que ganamos el pleito, porque si no, ahí hubiera sido peor. Sí, sí. Bueno, eso fue bueno, fue bueno. Pero lo importante es que si no te pagaron, tampoco no te ponían echar demasiada la culpa a vos, ¿no? Pero bueno. Pero la conclusión de todo esto, bueno, si son delegados técnicos, métanle un poquitito al tema de prestar atención con ese tema del cobro de honorarios. Yo he visto muchas malas experiencias de gente que ha quedado colgada, pero porque precisamente creía que era una cuestión de judicial. Y la verdad que eso tampoco, ahí el delegado técnico también, le afirmo, el delegado técnico no tiene que esperar al final del pleito. El delegado técnico puede arreglar con su cliente, con el estudio jurídico, con la empresa, lo que sea, cobrar en forma inmediata cuando realice el trabajo. O sea, es como un consultor externo es directamente. un consultor, seguro. Entonces, bueno, puede pueden cobrar, o sea, hasta por actos que vaya haciendo. Bueno, yo te asesoro para la demanda, te cobro tanto. Bueno, te asesoro para el ofrecimiento de pruebas, te cobro tanto. Bueno, será una cuestión de ver también la tipología. No es lo mismo un cliente masivo que un cliente individual que lo llama para un solo caso. Bueno, eso van a tener que tener muñeca ustedes. Señores, sigamos un poquitito, porque mi tema es llegar al ofrecimiento, por lo menos, de la prueba pericial. Yo les dije que en esta etapa que ustedes iban a llegar, que esta etapa que se llama etapa confirmatoria, ¿sí? Etapa de prueba, lo van a sentir normalmente, cuando digan confirmatoria es porque es un procesalista, si no, la mayoría de los abogados le van a decir etapa de prueba. ¿Sí? Esta etapa de prueba, que se abre luego de que haya hechos controvertidos o de demostración necesaria, es decir, que haya hecho en que las partes no se pusieron de acuerdo, hay un choque sobre los hechos, yo digo A, el otro me dijo B, si yo digo A y el otro me dice A, no hay necesidad de prueba, pues no hay hechos controvertidos, hay hechos consentidos. Pero para que se abra la causa prueba, para que la causa sea recepcionada, los medios probatorios, lógicamente tiene que haber un choque, un contrapunto entre las partes, ¿sí? Hechos controvertidos o al menos de demostración necesaria. Que sí o sí lo tengan que demostrar porque está en juego el orden público. Tema técnico procesal lo saco de lado porque si no lo voy a aburrir al cohete. Lo cierto es que una vez que se abre la etapa prueba, esa etapa tiene distintas subetapas dentro de esa etapa. Está el ofrecimiento de la prueba, es decir, que alguien lo pida, ya se lo contesté a Ignacio, el ofrecimiento lo hacen las partes, no lo hace el juez en un supuesto muy específico, cuando hay carencia de prueba y al final de todo, y un desastre, como una medida para mejor proveer, puede haber un ofrecimiento, puede haber un requerimiento por parte del juez, pero no es lo deseado, no es lo querido, y hace desastres. Lo cierto es que el ofrecimiento de pruebas para que ustedes puedan participar de alguna manera, o sea, alguna de las partes tuvo que haberlo ofrecido como medio de prueba a una pericial, y bueno, esa se llama etapa de ofrecimiento de prueba. Después viene una etapa en donde el juez la evalúa si no es ilegal, ¿sí? Si es ilegal, lógicamente no la ordena. Si es legal, no puede, de nuevo reitero esto, no puede el juez adentrarse en la pertinencia o impertinencia de la prueba. Eso se sabe al final del pleito. Si a mí se me ocurre ofrecer con una pericial caligráfica para probar la dinámica accidental de un accidente, lo puedo hacer. Tendrá consecuencias económicas, pero lo puedo hacer. El juez va a tener que decretar la pericial caligráfica. Ridículamente, pero lo va a tener que decretar, va a tener que ordenar que se lleve a cabo. La otra parte es el proveimiento de la prueba, es decir, el propio juez ahora sí va a decir, bueno, señores, vamos a realizar la pericia. ¿Y cómo hacemos la realización de la pericia? Para realizar la pericia, yo voy a tener que sortear un perito, desinsacular a un perito que se anotó en una lista, designarlo,
notificarle a ese perito la designación, que venga el perito y acepte el cargo, que luego de aceptar el cargo fije un lugar, un día y una hora de realización del acto pericial, que se realice el acto pericial y que después presente el informe. Ese es el proveimiento de prueba. Y por último está la producción propiamente dicha, que es todos estos actos llevados a cabo. ¿Sí? ¿Qué es la producción? La producción es el oficio que manda el juez, la orden que manda el juez, el pedido, no orden porque sería un superior jerárquico, imposible que ordene. Un juez le manda al superior jerárquico para que sortee el perito, ese superior jerárquico, esa presidencia de la Cámara de Apelaciones trae la designación al expediente, el juez entonces lo designa, se notifican las partes de esa designación, después efectivamente se le manda una cédula, se lo llama eventualmente al perito para que venga a aceptar el cargo, viene el perito, acepta el cargo, y después acepta el cargo, fija el lugar, día y hora de pericia, la notifica, va al acto pericial y presenta el informe. ¿Sí? Esa es la producción propiamente dicha. Vamos a quedarnos ya del ofrecimiento, ya le hablé, por qué lo hacemos o por qué lo dejamos de hacer. ¿Sí? Va a jugar ahí algunas cuestiones estratégicas que evaluemos las partes, la necesidad de contar o no contar con esta pericia, vamos a tener en cuenta el artículo 130, vamos a tener en cuenta un montón de cosas. La cuestión que, bueno, eventualmente señalamos nosotros, algunas de las partes procesales, la necesidad de contar con la pericia. Señores, a partir de ahora, de acá hasta el final, salvo con una pequeña intervención que tenga el Colegio de Ingenieros Especialistas, que le va a hablar propiamente de las cuestiones de honorarios en relación a la ingeniería, a los ingenieros especialistas, los que están dentro del colegio, les va a dar algunas particularidades con respecto a los honorarios de ustedes. Salvo esa participación, después de acá en adelante, todo, cuando hablemos de normas, va a ser Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Cualquier cosa que necesiten buscarlo, en cualquier buscador, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, y ahí tienen todas las particularidades de las pericias. ¿Por qué? Porque en ese código se regula todo lo concerniente al medio probatorio pericias, y es utilizado por los otros códigos de procedimiento. El Código Procesal Laboral, por ejemplo, se remite a esta parte. Entonces, todos los códigos procesales civiles se remiten a este código de la provincia de Santa Fe. Acuérdense, siempre cuando es procedimiento es provincial, hay uno en cada una de las provincias y uno federal, y ciudad autónoma, por supuesto, y hay uno federal, pero todo, cuando ustedes se refieren a normativa, a cómo juega el perito, bueno, lo vamos a tener que buscar eventualmente. Esperen que corra un poquitito acá que me está molestando en la pantalla. Lo van a tener que buscar en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Anótenselo, por favor. Queda en el PowerPoint. Primero, cumplí el día 9 de septiembre, el viernes de la semana pasada, en remitirle a Mariela el PowerPoint de las clases. Lamentablemente el correo no llegó, me comentó hoy, algo pasó, algún desperfecto, pero bueno, me lo comentó hoy Mariela, lo acabo de reenviar y ya lo recepcionó. Así que bueno, toda esta información se la va a pasar ahora seguramente ya para mañana, ya la tendrán ustedes en cada uno de sus correos electrónicos. Lo cierto que bueno, entonces, si nosotros tenemos que hablar del ofrecimiento, fíjense lo que señala el artículo 186 del Código Procesal. El dictamen pericial será decretado, será dispuesto, cuando cualquiera, y ahí se me está complicando ahora para ver. ¿Alguien puede leerlo por mí, por favor? Pues yo no lo veo, me está tapando la pantalla, no lo puedo mover, no sé por qué. ¿Alguien puede leer el artículo 186? Yo lo busco por otro lado. A ver. Sí, el dictamen pericial será decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitare o el juez lo creyere necesario. Y después sigue: los peritos serán nombrados por los litigantes, de común acuerdo o por el juez en su defecto. Bueno, primer punto. Ya les expliqué. Las partes son las que lo ofrecen. Los jueces no pueden ofrecerlo, sino hasta el final del pleito. O sea que de nuevo, un rasgo inquisitivo muy importante. Pero lo cierto es que, para que entiendan esto, son las partes las que lo ofrecen. El juez, en un solo supuesto, al final de todo el pleito, cuando hay pruebas contradictorias o sobreabundantes, que genera una perplejidad en la resolución del pleito, para poder disolver esa perplejidad, porque hay pruebas superpuestas, que una se tapa con la otra, entonces nadie entiende nada, eventualmente
para que miércoles existen las cargas probatorias, pero bueno, no importa. Eventualmente el juez puede decretar un penal a último momento, digo, una prueba pericial a último momento. Eso es una parte. La segunda parte también quiero que la entiendan. Si bien parecería ser como que al principio general los peritos serán nombrados por los litigantes, es decir, lo que normalmente ocurre, supuestamente según este texto, es que las partes las nombren de común acuerdo y solo de excepción el juez lo hará en su defecto, porque si no hay acuerdo entre las partes, en la práctica ello no sucede de esa manera. Es cierto que las partes tenemos posibilidad de nombrar de común acuerdo un perito, y para eso, escuchen bien, porque no quiero ahí traicionarlos con ninguna mala información, para eso es cierto que yo no necesariamente, si me pongo de acuerdo con la otra parte, para un perito tenga que ir a la lista de peritos. A ver, perdón, yo generalmente hablo con las mismas personas porque son los que tienen la cámara prendida y los que participan, entonces son los que veo cuando comparto pantalla, son los que veo en las pantallas. Por favor, si alguien quiere participar, me encantaría que haya más gente participando, pero no lo tomen como una predilección ni nada por el estilo, sino que generalmente uno ve reacciones de la gente. Cuando la mayoría tiene cámaras apagadas, lamentablemente termino hablando con las mismas personas de siempre. Lo cierto, a ver, si yo con mi contraparte, parte actora, con mi contraparte, me pongo de acuerdo en nombrar a Rafael, ¿sí? Para que intervenga porque lo conozco en su profesión, porque es un profesional que ambas partes que los conocemos, que es un profesional de la madre, que es idóneo en la materia esta, un especialista importante, es un tipo honesto, y ambas partes estamos de acuerdo. Y Rafael, o cualquiera de ustedes, no se anotó en la lista de peritos, si con mi contraparte nos ponemos de acuerdo y Rafael viene y dice, encantado, yo no tengo ningún tipo de inconveniente, les acepto el convite, acepto ser perito. No hace falta que Rafael esté en la lista. No hace falta que Rafael esté en la lista. Yo me pongo de acuerdo con el otro y Rafael no está en la lista, pero acepta ser perito en este tema, será perito y lo incorporaremos. Será perito y lo incorporaremos. Ambas partes estamos afirmando que un especialista, ni siquiera le van a pedir el título, porque ambas partes estamos afirmando y lo designamos de común acuerdo. La particularidad es que Rafael va a poder decir acepto o no acepto. ¿Estamos bien? Si en cambio Rafael está en la lista, no va a ser una cuestión de acepto o no acepto. Va a tener que aceptar, necesariamente. Va a tener que aceptar. Y necesariamente lo vamos a sacar de la lista. ¿Sí? Lo vamos a sacar de la lista porque si no sería injusto para el resto, porque ella tiene una designación. Pero lo vamos a sacar de la lista. En cambio, de la otra forma, ni siquiera lo sacamos de la lista porque no está en ninguna lista. ¿Se comprende? ¿Esto ocurre a menudo? Definitivamente no. No. Esto no es lo normal ni lo que ocurre en los casos. No es así. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo de partes. Para que haya acuerdo, generalmente, porque yo tengo intención de algo y la otra parte tiene intención de otra cosa. No se olviden que estamos discutiendo. Sí, Ignacio. Pero vos no habías dicho antes, Hugo, que en el procedimiento se podía aceptar o no el cargo. ¿Cómo? Antes, cuando vos estabas nombrando las pruebas periciales, Sí. cuando, digamos, se hace la parte de la notificación, que después nosotros podemos aceptar o no el cargo. ¿No sería eso, digamos, Claro, o estamos pueden obligados a aceptarlo. aceptarlo entonces? No. ¿Están obligados a aceptarlo si vos estás en la lista? A ver, no, esto lo aclaré, ya creo que es la segunda vez, aparte que estamos, creo que la otra vez también preguntaste algo similar. No, Ignacio, están obligados a aceptar las designaciones, salvo que tengan una causa para no aceptarlas, que ahora ya las vamos a ver, ¿sí? Salvo que haya una causa. Vos no podés rehusar la designación si no tenés una causa. ¿Por qué, Verdad, Ignacio? no me acordé. Porque si no, ¿por qué es lo que va a pasar? La lógica. Y vos vas a ir a la espera, a ver cómo es el tema. Ah, no, esto no me conviene, esto no me gusta, 2 mangos con 50. No, no lo acepto. Bueno, entonces si te vas a reservar solamente para lo que vos querés, entonces no esté en la lista. No. Lo que quiero de esta idea, señores, es personal, es indelegable y es de aceptación obligatoria. Salvo que tenga una causa para salir, salvo que hayas perdido la imparcialidad, la independencia, no nunca la hayas tenido respecto al tema. Ahí tenés que salir, ahí tenés que excusarte o salir. Por supuesto, después me vas a decir situaciones particulares, hay situaciones de enfermedad, sí. Hay algunas situaciones que van a ser contempladas, situaciones X,
la imposibilidad material de hacerla, vas a ir, porque es una cosa muy sencilla, Ignacio, vas a ir, vas a decirle a las partes, señor juez, aunque yo te tengo que hablar de un debe ser, después la práctica, y dependiendo también de cómo te manejes, o sea, vas a tener recursos, pero porque a ver, vení y decís, señor juez, quiero que le notifique a las partes que más allá de saber que tengo que aceptar el cargo, tengo problemas personales que me impiden la realización de la pericia en tiempo y forma. Solicito que ser relevado de esta designación. ¿Sí? ¿El juez qué va a hacer? No va a resolver nada. ¿Qué va a hacer el juez? Corra se traslada a las partes. ¿Vos crees que va a resolver algo? Corra se traslada a las partes. Si ambas partes no dicen absolutamente nada y no insisten, ¿quién va a insistir? Ignacio, ¿quién va a insistir? Si yo te insisto y yo te digo, no, vos te quedás acá en la pericia, a ver, y vos me estás diciendo que no la podés hacer, ¿sabés lo que va a pasar? Es que lo más probable es que vos me hagas una pericia que sea un desastre, o que me demores, o que me tires en contra de mi propio interés. Entonces yo te lo voy a dejar pasar. Pues sí, andate, ya está. ¿Sí? Es decir, pero déjame llegar a esa parte y después lo vemos si querés, pero no, ahí, o sea, yo te tengo que decir el debe ser. El debe ser es, si me aguantás un minutito y te adelanto, ya estoy con vos enseguida, el que quiso intervenir. Mauro. Mauro, perdón, no te veía en el... No te veía en el... ¿Ven? Mirá, el 189. Los peritos están obligados a aceptar el nombramiento. ¿Lo podés seguir leyendo vos, Ignacio? De nuevo, me tapa toda la pantalla. Dice, los peritos están obligados a aceptar el nombramiento si tienen título en la ciencia, arte o industria que se trate o la ejercen profesionalmente. Podrán rehusar su aceptación por las mismas razones que los testigos pueden rehusar su declaración. Si dentro Ahora de ya los vamos 3 a días de ver, ser... ahora ya vamos a ver cuáles son esas causas. Sí, dale. Si dentro de los 3 días de ser notificados no aceptar en el cargo o rehusar sin causa debidamente fundada, serán de oficio eliminados de la lista de nombramiento respectiva, no incluido en el correspondiente al año siguiente y debe ser posibles de multa hasta 20 días de multa. El auto que así lo disponga será apelable en la relación. La notificación de nombramiento se realizará por cédula en cuyo pie vayan transcriptos este artículo y el 194. Ya vamos a llegar a eso. Igualmente le voy a decir a Gabriel que parta desde acá en adelante como para seguir el curso, para reafirmarlo, porque estas son cosas importantes. Vuelvo yo para atrás. A lo que voy. Sí. Si vos me preguntás el debe ser es esto. En la práctica no funciona tal cual así, porque te vuelvo a repetir, si vos vas a presentar un escrito diciendo que no podés realizar la pericia, lo más probable es que ¿qué digan las partes? Sí, andate. ¿Me entendés? Si las partes los consienten, no vamos a ser más papita que el Papa. Si las partes los consienten, andate. ¿Está bien? Pero la norma general, a ver, tendría que ser un pedido muy completo. Pues si fuera un pedido honesto, vos tenés que pedir ser sacado de esta lista y ser sacado de la lista de peritos. Lo que no vas a poder pedir es, sáquenme de la lista y mándenme de nuevo la lista de peritos. No. Vamos a sacarte de la lista. Si vos no podés realizar esta pericia, no podés realizar ninguna. ¿Se entiende? Yo lo que quería aportar es que Sí. me he excusado de varias pericias, creo que 3 o 4, porque en la empresa donde me tocaba hacerla, donde trabajaba, donde era la demanda, eran empresas donde yo actualmente tuve o tengo participación, donde soy el asesor de higiene y seguridad de esa empresa, o lo fui mientras estuvo ese inconveniente o ese accidente. Y nunca he tenido inconveniente, nunca me llegó ninguna notificación de nada, digamos, de una multa o sanción. La verdad que no tuve inconveniente. Fueron varias, pero siempre la misma razón. Sí, es que es absolutamente normal. Yo no quisiera a lo mejor perderle tiempo porque si no los voy a confundir mucho, pero de nuevo, si no me voy para atrás, no tengo ningún problema. Lo que dice el compañero Mauro acá, el compañero de profesión de ustedes, es precisamente así, y siempre se lo señalé de esa manera, es decir, hay causas que están establecidas, recuerden esto, artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, que están nombradas, están listadas las causas por las cuales los jueces no pueden intervenir en un pleito y tienen que salir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de excusación? Se tienen que excusar, tienen que irse, o pueden ser recusados. Las partes lo pueden acusar para que se aparte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto?
creo que segunda charla, segunda jornada que estuvimos juntos. Bueno, este artículo 10, ¿sí? a cuyo, digo, porque si no nos vamos a perder mucho, a cuya lectura se la remito, más fácilmente de nuevo en estos momentos puntuales, sería bueno que a lo mejor un amigo abogado y no un abogado amigo. Un abogado amigo le va a cobrar, un amigo abogado no le va a cobrar, pero que por lo menos lo consulten y que le hagan el escrito. Mauro indudablemente a lo mejor ya tiene mucha más cancha, me está hablando indudablemente ya de varias pericias y todo demás, o sea, y de un conocimiento, porque tiene, mirá la casualidad de Mauro que de salir sorteado en 2 o 3 veces en expedientes donde no era imparcial, donde se acuerdan de También las 3 guías. era un poco, ¿sabe qué pasa? También en empresas grandes, el muchacho que llamó un abogado y lo ganó, se pasa la bolilla uno a otro y hace el mismo abogado. Y bueno, acá en la lista de Rafaela somos 5. Yo soy el único Bueno. y yo soy el único de la ciudad. No sé si eso influye o no. No. Pero después hay gente de Rosario, hay una chica de Recreo y no sé si alguien de Santa Fe, pero si no, el otro bien de Rosario. Bueno. Entonces, bueno, puede ser que se excusen. Que no, me parece que no se pueden excusar por la distancia, porque si vos te anotaste, te anotaste. No. Si vos te notaste, te notaste. Claro, te podés imaginar que venga alguien que diga, no acepto el caso porque es muy chico y me tengo que venir a Rosario. ¿Para qué diablos te notaste, flaco? Entonces eso no sería una causa justificada, con lo cual ameritaría esta terrible sanción que acaba de leer el compañero Ignacio, diciendo esto de todas estas particularidades. Pero a ver, esto es el debe ser. En el ser de la realidad muchas veces escapa esto. Pero lo cierto es que lo que Mauro está contando, que agradezco muchísimo el aporte, porque realmente es muy importante y esclarecedor, es que precisamente lo que les hablaba siempre, Mauro no tenía las 3 sí, a alguna le fallaba. Imparcial, no, es imparcial porque no era parte, o sea, porque él no es la empresa demandada, no es la empresa demandada, puede ser dependiente, asesor, delegado, pero no era la empresa demandada. Independiente, no, bueno, es independiente, pero tampoco no es que estaba dependiendo de su dictamen, dependía que cobrara o que sea despedido o no sea despedido. Lo que no podía hacer era imparcial, dejó de ser imparcial. Hay un interés si estuvo él asesorando antes a la empresa o había ocurrido el hecho en el momento que él era dependiente o estaba relacionado, o asesoró, dijo, hizo, ¿se entiende lo que quiero decir? Es decir, a ver. Perdón, además de si yo lo acepto y hago caso omiso y no digo nada, es el pase para meter el gol de la anulación de la pericia para el abogado. No te creas, no te creas. Lo que pasa es que si vos no decís nada, yo también tengo un plazo para recusarte. Cuando yo me entere de la información, yo tengo que recusarte. Pero no sería para nada ético de mi parte, sería fuera ética total. No, totalmente no sería ético. Por eso ya esto es una cuestión, bueno, pero aflora en vos, en tu ser y todo demás. Hay muchos que muchas veces lo desconocen y se mandan igual. Lógicamente, a ver, a mí se me pasa de recusar todo lo que quiera, pero si yo me llego a enterar de esta información, lógicamente en algún momento lo denuncio como hecho nuevo, que vos no te excusaste, que no dijiste nada ni nada por el estilo, y denuncio que vos tenés una relación de empleo y que cobrás de esa empresa. ¿Te puedes imaginar qué eficacia probatoria va a tener esa pericia que vos hiciste? Casi nula. Suponete que se me pasan a mí los plazos procesales, pero por eso son temas técnicos, que no puede pedir la nulidad porque ya fue consentida, porque ya fue notificado, lo que sea. Pero me entero a último momento, ya cuando está todo cocinado, qué buen empleado, pero te lo denuncio como hecho nuevo. Mira, me entero de esto. Mauro es empleado de la empresa demandada y es el que hizo el perito. No solo no se excusó, no solo que no me dio la información para recusarlo, sino que aparte realizó la pericia. Y fíjate que la tiraron todo para el lado de la parte demandada. Esta pericia carece de cualquier tipo de eficacia probatoria porque es dependiente. Haré todo el alegato, la valoración de esa prueba. ¿Sí? Y después juego a ver si me da pelota o no me da pelota. Dije pelota, bueno. A ver si me da corte o no me da corte. Eso será otra cuestión totalmente aparte. Pero bueno, mi defensa va a ir por ese lado. Voy a tratar de atacar la eficacia probatoria que tiene la pericia de Mauro. ¿Sí? Después te voy a amenazar, por supuesto, como vos, te voy a amenazar a hacerte juicio penal, pero bueno, en realidad no podría hacer nada. Pero bueno, te voy a amenazar mucho, ¿viste? Con una cosa, ¿viste? Viene el lobo. Pero bueno, gracias por el aporte. Pero de nuevo, si tienen alguna duda sobre cuáles son las causas, me remito al artículo 10. De nuevo les sugiero que si ustedes tienen alguna duda, en esos momentos consulten a algún abogado porque le va a dar por la cancha lo que pasa. Vuelvo a repetirte, Ignacio, y al resto de la gente. Si vos estás en esa situación y no podés hacer la pericia,
o situaciones familiares, situaciones de enfermedad, situaciones, hay un montón de situaciones. Bueno, vas a pedir que te excusen, porque no podés aceptar el cargo, vas a pedir seguramente, si es real, para completar bien, para no correr ningún riesgo, vas a pedir que te excluyan también de la lista de peritos, ¿sí? Porque es una consecuencia lógica. Si vos no podés aceptar el cargo por alguna cosa que no esté enumerada en el artículo 10, que no sea de las causales de excusación, que obligatoriamente te tenés que excusar, sino porque la verdad que tenés mucho laburo. La verdad tenés muchísimo laburo y no podés agarrar una pericia más. Blanco, te notaste en la pericia, no es esa excusa, no está dentro del listado. Bueno, vamos a tener que decir algo distinto, vamos a tener que decir que una cuestión de carga laboral, traslado laboral, o X problema, la cuestión que no podés hacer esta pericia y ninguna más de acá en adelante. Entonces va a tener que salir de la lista. Pues no es que va a decir, bueno, no quiero esta pericia, no puedo esta pericia sin causa, no puedo esta pericia porque estoy con problemas familiares, pero mandame de nuevo la lista y mañana salgo sorteado y ¿qué hacemos? Todo este circo de nuevo. Lo cierto es que hay recursos, quédate tranquilo, Ignacio, para que vos puedas salir. ¿Sí? Hubo una consulta. Dame 2 segunditos, porque te Sí. reitero, las partes, que son las dueñas del proceso porque tienen el conflicto, no se van a poner de punta con vos. ¿Para qué se van a poner de punta con vos? Si vos no lo querés hacer, no lo podés, andate, no importa el comino lo que querés hacer, ¿me entendés? O sea, pero andate, déjame, porque si me pongo a discutir con vos, voy a perder tiempo. Y si para colmo te obligo a quedarte cuando no querés quedarte, es muy probable que vos dejes de ser imparcial y me castigues rotundamente con un informe pericial en contra de mis propios intereses. ¿Se entiende, Ignacio? ¿Se entiende que es un juego? Sí, yo más que nada le tenía, no te digo miedo, pero recién lo nombraste, al sobrecargo, porque hoy justo ayer tuve la experiencia de hablar con un perito informático y me comentó, me dice, mirá, te digo la verdad, estoy desbordadísimo y bueno, el tema pasa que al estar desbordado él, suponete que yo me meta en este tema y sea parte de los peritos, ¿no? Que salgamos sorteados los dos. Yo tengo otro trabajo y quizá tenés lo que vos decías antes, no tengo excusa para decir, che, vos trabajás en relación de dependencia, pero la experiencia la tenés que hacer igual. Jodete, ¿me entendés? Bueno, Y pero después ahí renunciar por eso. ya vas a ver en la práctica, que igualmente, o sea, si yo te hablo, a ver, de nuevo, mirá la ficción que te estoy hablando. En un juicio, el periodo probatorio dura 40 días. Y no te rías, ¿eh? No digo porque te veo despalsado de la risa. Un periodo probatorio dura después 1 año y medio, 2 años. Y el código dice 40 días, por eso. Una cosa es lo que te dice el código. Y otra cosa es después cómo se maneja en la práctica. Si yo te tengo que decir lo que dice el código, tenés que aceptar el cargo en 3 días y tenés que presentar la pericia dentro de 30. Bueno, generalmente todo esto se diluye, se estira, y por un montón de razones que algunas ya te las dije, como el tema que yo pierdo mucho más tiempo discutiendo con vos, aplicándote la multa, sacándote la lista del año que viene, pierdo mucho más tiempo con todo esto, más que esperarte decir, bueno, no lo puedo hacer en 30 días, bueno, sean 60, bueno, pero en 70 lo hacemos, cerramos en 70, vas a tener esas posibilidades, tampoco no es una cosa... ¿Y cómo mide? Porque hay ciertas profesiones, digamos, que es difícil cuantificar la imparcialidad. Porque ¿cómo se entiende imparcialidad? En mi profesión somos pocos los colegas y uno ha trabajado en muchísimas empresas, asesorado. Entonces eso se extingue en el tiempo que uno haya asesorado a tal empresa. ¿Cómo se mide que uno puede ser imparcial? No. Eso es primero una cuestión de ética profesional, o sea, y de denunciarlo. Después hay algunas situaciones, por ejemplo, como esa que vos acabas de mencionar, pero por eso es muy técnico. Algunas de esas, quédate tranquilo que lo van a hablar con Gabriel porque veo que no llegamos a la etapa para hablar de todo eso y nos estamos adelantando, pero bueno, espérate que te quiero contestar, Rafael. Lo cierto es que hay algunas causales que son consentibles y redimibles por las partes. Vos agarrás y decís, mira, me pasa esto. Yo ante la duda, para no quedar con lo que dice Mauro en alguna situación comprometida, señores, esto es un proceso y supuestamente es un proceso dispositivo en donde las partes son las dueñas del proceso porque son las que tienen el conflicto. Sí. Si vos tenés, esto es una regla mnemotécnica, ¿sí? No es la terminología propia, pero es una regla para todos, digamos. Señores, que se van a anotar en la lista de peritos, si ustedes tienen alguna duda, no la resuelvan ustedes. Pongan la duda tal cual y con las palabras de ustedes, no importa, ¿eh? No importa. Escriban, ¿sí? Pongan señor juez,
¿sí? Pongan su nombre, el nombre del expediente, y pongan de última, si no tienen a un abogado que les dé una mano o algo por el estilo, a un amigo abogado y no abogado amigo, sino bueno, pongan de última lo que les pasa. Mirá, yo estoy, lo que te digo, Rafael, yo estoy en esta situación. La empresa demandada, fui asesor técnico hace 20 años. ¿Sí? Hace 20 años fui asesor técnico. Entiendo que no estoy afectado ni en imparcialidad, ni en imparcialidad, ni en independencia. Simplemente quiero hacer saber a las partes de esta situación. Por favor, ¿qué es lo que va a hacer el juez ante lo que vos decís? Como esto es bilateral, ¿viste por qué toda la explicación del juicio, de la figurita, el juez arriba, la igualdad de las partes? ¿Sabes lo que va a hacer el juez? No va a hacer un pito. Va a decir, corro el traslado, dése vista a las partes para que digan lo que tengan que decir. Si ninguna de las partes dice absolutamente nada, no cuestiona absolutamente nada, vamos a seguir una pericia. ¿Por qué? Porque hay algunas causales, la que está enumerada en el artículo 10, que son muchas, por eso, no quiero leer el artículo 10 porque estoy referenciando el artículo 10 y no se los muestro. ¿Saben lo que pasa? Primero que son tan letras tan chiquitas, porque son 258 causales. Primero que es difícil que si ustedes no encuentren alguna que pueda encajar si se quieren salir, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que hay causales objetivas y causales subjetivas, se lo expliqué también esto, causales que son relativas y causales que son absolutas. Causales que son absolutas quiere decir que no son consentibles por las partes. La que vos acabas de decir, Rafael, es consentible por las partes. Por lo tanto, vos lo informás, el juez se lo va a notificar a ambas partes, y si ambas partes me dicen un pito, seguimos por adelante. Y si una de las partes lo cuestiona, y bueno, lo cuestiona, y se verá cómo se resuelve, y lo resolverá el juez. ¿Puede seguir o no puede seguir? Pero ante cualquier de lo que les pase, gente, esto digamos, si quieren un molde patrón, de los que les pase, en lugar de resolver inventivamente, o de resolver por lo que le dice una de las partes, mejor hacer la pregunta en el expediente y que el juez le corra traslado a ambas partes y que las partes, una vez notificadas, que digan lo que tengan que decir. Cuando ambas partes se notificaron y no dijeron nada, muchachos, no tienen problema. Cuando ustedes se largan a inventar o a hacer cosas sin el conocimiento de ambas partes, ahí pueden llegar a tener el problema. Digamos, esa es la única conclusión que les puedo decir. ¿Está? Señores, se me terminó el tiempo. Quédense tranquilos, le voy a hablar con Gabriel de que empiece desde la designación en adelante, porque no llegamos ni al sorteo. Quédense tranquilos que vamos a empezar desde el sorteo. Sí, que las partes lo decidieron, sí que las partes no hace falta que se pongan de acuerdo, que la norma genérica es que directamente, ante el ofrecimiento de pruebas, si yo no puse en un escrito que me puse de acuerdo con otra parte la designación de un perito, automáticamente el juez va a disponer para en el provimiento que se oficie a la Cámara para la designación de oficio. Es decir, es muy habitual y muy común en el 99,9% de las veces que los peritos sean designados por sorteo, es decir, los que están en esa lista. Y a partir de ahí sí, quédense tranquilos, que a partir de ahí sí agarra a Gabriel hasta el final del tema. Una última preguntita. Por favor. Supongo que ambas partes saben, no sé, que le hace falta un electricista, que Papaleo está en el listado. Y se ponen de acuerdo y notifican al juez, pero yo no salgo sorteado, pero igualmente formo parte de la lista. ¿Eso me inhabilita para un próximo sorteo o no? ¿Me saca de...? Es lo que te dije, o sea, si vos aceptás, vos tenés la posibilidad, la única diferencia que existiría con un sorteo común es que como vos no saliste sorteado, sino que te nombramos de común acuerdo, pero sacándote de la lista, vos tenés la posibilidad de decir acepto o no acepto. ¿Estamos bien? Sí. Primero ese punto. Si vos decís no acepto, no vas a venir a esta pericia, ¿sí? Y no te van a generar ningún tipo de consecuencia. Y te quedás en la lista. Lógicamente puede decir que puede pasar, en la viña del Señor puede pasar, fíjate lo que dice Mauro, hay 5 solamente peritos en su profesión. Puede pasar que igualmente sorteen y salgas vos, ¿eh? Y ahí sí no podés rechazar. Mirá la locura, ¿no? Pero bueno, pero si aceptás, como estás en la lista de peritos, ahí sí vas a salir del sorteo. Vas a salir del bolillero hasta tanto se cumpla todo, la vuelta toda completa. ¿Estamos bien? Estamos bien, perfecto. Señores, ha sido un placer, gracias por la paciencia y bueno, queda a disposición igualmente, porque a través del correo con Mariela, o sea, por supuesto que cuando necesiten algo, quedo a disposición. Igualmente, si Gabriel tiene algún inconveniente personal o algo por el estilo en estos 4 días que le toca, por supuesto, bueno, lo voy a reemplazar yo. Pero si no, nos estaremos viendo en la calle y ojalá que nos veamos pronto en tribunales. Sean buenos conmigo, cualquier cosa, acuérdense, Hugo Lenzino, ¿sí?
que tengan Muchas gracias, realmente, realmente métanse porque está bueno, métanse. No atiendan a tanto a los estereotipos que les van a decir algunos. Como todas las cosas, hay gente que le va muy bien y hay gente que le va muy mal. Muchas veces, la mayoría de las veces, según el curso normal y natural de las cosas, a la gente que va muy mal es porque hace a lo mejor muy mal las cosas, y la gente que va muy bien es porque le va muy bien. Por supuesto que estamos en Argentina y hay notables excepciones, pero, pero no hagan caso tanto a los estereotipos. Métanse porque es interesante. Y la verdad que son pocas la gente que está en la lista y es un rubro más que interesante. Realmente muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ha sido un placer. Gracias, Hugo. Muchas Bueno, gracias, un Hugo. gusto. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Noches. Gracias.